Para nuestra segunda parte de la primera sesión de esta maestría en volumen tecnológico. Es un micrófono, a ver, porque buenísimo, chicas. Decir 170 personas aquí. Esto no tiene valor, ¿sí? Vamos a entender muchas cosas. Fibras tecnológicas, ¿ustedes creen que está correcto que se le llame de esta manera? Todas las que me digan que están de acuerdo, pongan sí en el chat. ¿Están de acuerdo que se les llame fibras tecnológicas? ¿Sí están de acuerdo? Me gustaría ver sus respuestas. Sí, están de acuerdo que se les llame fibras tecnológicas. Muy bien. Por supuesto, para mí es una palabra que se adecua bastante al concepto de lo que las fibras tecnológicas nos quieren transmitir, pues debido a que en la actualidad la tecnología nos favorece en muchísimas situaciones, tanto en la comunicación, por ejemplo, hoy estamos a través de una pantalla pudiendo recibir una educación, cosa que hace unos años pues no nos hubiésemos imaginado. Yo la verdad, este es uno de mis primeros entrenamientos a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque me había costado mucho tratar de comunicarme por medio de esta tecnología. Entonces hoy me están estrenando, chicas, realmente me están estrenando y quiero dar lo mejor de mí. La palabra tecnología es una palabra que incluye mucha inteligencia, revolución, tendencias, pero a pesar de que las fibras tecnológicas han sido realizadas manualmente como lo vieron en el video, no quiere decir que no sea parte de la tecnología. ¿Por qué? Porque es una innovación, es algo que se creó, algo que se inventó y la tecnología nos está permitiendo que estos productos cada vez sean mejor. Si yo regreso hace unos años, como anteriormente habían comentado, las fibras tecnológicas no se han inventado este año ni 2 años atrás, sino ya más años, y muchas personas que tienen muchísima experiencia o muchísimos años de antigüedad en este mundo de las extensiones de pestañas podrían opinar que tal vez esto es algo que no se inventó ahora, sino que ya existe desde hace mucho tiempo. Sí, y es verdad, probablemente las fibras tecnológicas empezaron a aparecer hace muchos años, pero ciertamente no teníamos la educación para poderlas trabajar y eso limita mucho que nosotros nos acerquemos a nuevos productos y evolucionemos con ellos. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de aprender de muchos maestros de todo lo que tiene que ver con estos nuevos productos que salen cada día al mercado. Entonces, la tecnología nos permite avanzar en nuestra industria pasos agigantados y como mencionaban mis colegas, que cómo lo ven, chicas, ¿a poco no somos un gran equipo? Estamos aquí nosotras con ustedes. Cuando habían tomado una capacitación de este nivel con 3 maestras al mismo tiempo y la próxima sesión seremos 4, imagínense toda la información que pues si de una pueden aprender, imagínense de 4. Somos un gran equipo, la verdad quiero que aprovechen esta oportunidad y recordarles que sí, la tecnología es una palabra que quiero que la anoten en su cuaderno, es un concepto bastante amplio y no solamente tiene que ver con maquinaria, con industria, no tiene solamente que ver con inventos, con científicos, sino es todo lo que innova, todo lo que crece, todo lo que mejora. Y en un inicio las fibras tecnológicas tenían sus detalles. Afortunadamente la tecnología nos ha permitido obtener mejores productos de mejor calidad, de mejor textura, mejores colores, mejores estructuras. Entonces las fibras tecnológicas ahora son una tendencia. Todo el mundo está trabajando con fibras tecnológicas en sus estudios. Quien me diga que no, pues no le creo, porque realmente a pesar de que no sea nuestra técnica favorita o nuestra modalidad favorita de trabajar, pues es algo que está muy en tendencia porque las clientas lo piden porque es muy atractivo, pero también económicamente un poco más accesible. Los costos van a depender de cómo ustedes se manejen en sus estudios, pero sí nos van a dar muchísimas ventajas. Son fibras revolucionarias porque han venido a cambiar la mentalidad de todos aquellos maestros como yo, que estábamos como que muy cerrados en una cajita en lo que era la perfección, en todo lo que tenía que ver con las extensiones súper armoniosas, una línea perfecta, bastante perfeccionado nuestro trabajo. Entonces, esto ha venido a modificar. Y esto no quiere decir, no estoy hablando que no se use correctamente. Una cosa es la perfección en el acabado de un servicio y la otra es la creación de efectos, de texturas de diferentes estilos. Son fibras inteligentes porque nos ayudan a trabajar más ágilmente y nos están abriendo a la creatividad. ¿Hasta aquí todo bien, chicas? Vamos a avanzar. ¿Alguien tiene algún comentario en el chat? Entonces, en este momento, quiero que tomen su lápiz y en su cuaderno van a dibujar esta estructura que están viendo aquí. Esta es la estructura de un abanico tecnológico. Muy bien, les doy un minutito para que lo dibujen. Muy bien, vamos a estudiar la estructura de los abanicos tecnológicos. El ejemplo que ustedes ven aquí, pues sabemos perfectamente que no es el único abanico tecnológico que existe, pero es el que me puede proporcionar visualmente mejores características. Por ejemplo, la característica principal que tiene un abanico tecnológico, pues es su base. Todos hemos observado las bases de las fibras tecnológicas y llegamos a la conclusión de que todos son planos. Esto es debido al video que vimos de cómo se fabrican. Por eso es que la fibra tecnológica tiene una base plana. Y pues esta base plana es su característica principal, lo cual lo hace estéticamente no tan favorable, pero nos va a dar otras ventajas que más adelante les voy a mencionar. El cuello que tienen estas fibras tecnológicas puede medir más de 3 milímetros. En algunas ocasiones he llegado a notar que dependiendo de la marca, pues miden hasta 5 milímetros. Entonces es un cuello bastante largo. El nudo es esta parte que ustedes pudieron observar en el video en el cual las fibras son presionadas cuando ya están montadas una sobre otra. Este nudo es para compactar este cuello y así empezar a darle apertura a nuestro abanico tecnológico. Entonces, por lógica, podemos notar que a partir de esta proporción que tiene la longitud, que prácticamente la mitad es cuello y la mitad es apertura, pues podemos notar por qué tienen este tipo de aperturas. En el video claramente se puede ver cómo ejercen esa presión para poder compactar el nudo. Están entrelazadas. Y la apertura, pues bueno, aquí, a diferencia de los abanicos tradicionales que nosotros armamos para realizar volumen ruso o mega volumen ruso, la apertura de estos abanicos pues es bastante amplia. Todo va a depender de la dimensión que este tenga y del espacio que exista entre cada extensión que lo conforma. Además,
normalmente todos contienen una asimetría. Si nosotros nos vamos a ver abanicos perfectos, pues nos daríamos cuenta que es todo lo contrario a lo que un abanico tecnológico nos puede ofrecer. Pero esa es una de las características por lo cual cuando nosotros aplicamos este tipo de extensiones obtenemos efectos y texturas totalmente diferentes a las otras técnicas ya mencionadas. Entonces tomen en cuenta que lo primero que vamos a observar, y que es bastante notorio, pues es la base de nuestro abanico tecnológico. Enseguida vemos el cuello, que es donde todas las extensiones que lo conforman se unen. Y el nudo es lo que divide a través de una compactación de todas las extensiones que están una sobre otra para ya darnos apertura. Y en esta apertura vamos a observar si tiene simetría o no, que normalmente no hay simetría. Y aquí vamos a repasar otra vez el videito y quiero que observemos que entonces, en el método de fabricación, pues ya tomamos en cuenta cuál es o de dónde viene esa apertura. Aquí pueden observar en esta reglita, ¿ok? Hay una reglita que es de 2 centímetros y está marcado por los milímetros, muy bien. Y voy a darle pausa. No ver más adelante. Aquí. Vamos a ver que junto a esta reglita hay dos líneas inclinadas. Del otro extremo de la tabla existe la misma regla y las líneas están inclinadas hacia la otra dirección. Estas dos reglitas o estas dos líneas que ustedes pueden ver perpendiculares son dos líneas que no se unen y están inclinadas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a delimitar la apertura. La regla es para medir la longitud con la que se está construyendo la fibra tecnológica, o sea, un 12D, 11D, un 12 milímetros, 11 milímetros, 10 milímetros. ¿Ok? Esa reglita que tiene marcados los milímetros es para medir la longitud. Y la inclinación de estas dos líneas es para medir la apertura del abanico. Entonces, si yo tomo en cuenta esa imagen, me puedo dar cuenta que si todos los abanicos son construidos con esa misma apertura, la mayoría tiene más de 5 milímetros de apertura. 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Hay abanicos de mayor apertura, que la verdad ya no se ven nada estéticos, pero tienen sus ventajas y más al rato lo vamos a ver. Entonces, dependiendo del método de fabricación, ahí es donde se va eligiendo cuál es la apertura de nuestro abanico, porque está elaborado manualmente, y pues esta es la base, ¿bien? Para que vayamos entendiendo lógicamente cómo es que se construye cada parte de la estructura de mi abanico tecnológico. Muy bien. Ahí cuando levanta la tira verde, hay unas extensiones que ya quedaron direccionadas a la derecha, y cuando lo levanta, regresa para direccionarlo en la dirección contraria, a la izquierda, y ahí ya se construyó la apertura de nuestro abanico tecnológico. Muy bien, y como pueden notar, como esta es una fibra YY construida, se le aplicaron dos capas de extensiones. Imagínense cuando hacemos un 3D, un 4D o un 5D, pues entonces son 5 capas de extensiones. Por eso es que el nudo, entre mayor dimensión tiene el nudo, más grueso se va a ver, y lo que mencionaba Cris, por eso este detalle de que ante mayor dimensión siempre hay un pelito como que se zafa, porque ya queda muy grueso el nudo, entonces no se logran compactar por completo. Imagínense hacer una presión para aplanar las 8 extensiones que conforman un 8D, estaríamos prácticamente trozando la extensión. Entonces, por eso es que a veces tenemos como que este defecto de fábrica. Y bueno, pues vamos a entender aquí algunas reglas de la estructura de los abanicos tecnológicos, principalmente por su longitud. Entonces, el cuello a mayor longitud siempre va a resultar más largo. Si estábamos hablando que prácticamente la proporción de un cuello de un abanico tecnológico es mayor a 3 milímetros hasta un 5 milímetros, esto va a depender de la longitud total de la extensión con la que está construida. Un 12 milímetros, por ejemplo, puede tener hasta un cuello de la mitad de la longitud total, o sea, hasta de 6 milímetros. ¿Por qué? Pues regresamos a las imágenes del video que estábamos observando, pues nos podemos dar cuenta de cómo se están construyendo las fibras tecnológicas y por eso tienen esta mayor longitud, debido que hay que tener una proporción más larga en el cuello donde se unen las extensiones para que se pueda realizar la apertura dividiéndolo con el nudo. Entonces, para tomar en cuenta, por eso cuando ustedes compran una fibra tecnológica y un blister mixto, se van a dar cuenta que prácticamente un 8 milímetros tiene el cuello del mismo tamaño al de un 12 milímetros probablemente, pero en el dado caso cuando se aumenta la longitud, pues el cuello se va viendo más y más largo. Depende mucho del producto que ustedes estén adquiriendo, pero normalmente así es, entre más larga es la extensión, vamos a obtener un cuello muchísimo más largo. La apertura. Igual tenemos una regla en la que no le podemos discutir. A mayor dimensión, siempre vamos a tener mayor apertura. ¿Por qué? Porque yo he observado que la mayoría de las fibras tecnológicas tiene una separación entre pelo y pelo de hasta más de 2 milímetros. No he encontrado una fibra tecnológica que tenga una separación de 1 milímetro o menos. La mayoría es de 2 milímetros, 3 milímetros de separación entre cada extensión. Entonces, si tenemos un 3D normalmente con 3 milímetros de separación entre cada extensión, la apertura total puede llegar a ser de 6 milímetros. No sé si ustedes se han tomado la tarea de verificar este dato cuando están utilizando sus fibras tecnológicas. Todos los abanicos tecnológicos tienen aperturas bastante amplias, sobre todo el YY. Hay marcas que son un poco más estrechas, pero la mínima apertura que he logrado notar es de 6 milímetros en adelante. O sea, 6 milímetros, 7 milímetros de una apertura en un abanico tecnológico en YY, pues ya puede ser bastante amplia. Claro que tiene sus beneficios porque nos va a ayudar a crear un efecto diferente. En el caso del W o 3D, pues ahí sí ya va aumentando la apertura entre la separación y así sucesivamente. Imagínense un 8D como este que estamos observando aquí. ¿Cuánto mediría de apertura si entre cada pelo y pelo logra tener 3 milímetros de separación? Sería casi 18 milímetros de apertura, lo que es bastante exagerado o demasiado extenso, pero también tiene sus beneficios dependiendo de los efectos que queramos crear. Y pues también otro punto que hay que tomar muchísimo en cuenta, chicas, que era lo que estaba mencionando hace rato en los comentarios. Estoy leyendo los comentarios, ¿ok? Me decían que tienen miedo a utilizar algunas fibras tecnológicas porque sus bases son demasiado anchas. Y sí, desafortunadamente, a mayor dimensión, la base es muchísimo más ancha, lo cual lo hace cero estética. Ya ustedes van a escuchar que hoy voy a repetir muchas veces la palabra estética, estético, porque para mí se resume en total todo lo que les voy a describir a esa palabra. Porque nosotros nos dedicamos a realzar la belleza y esto lo hacemos a través de la estética. Tiene que ser una buena estética, lo que significa que todo lo que hagamos debe ser para favorecer, para mejorar.
Entonces, sí tomen en cuenta mucho esto, chicas, que también vamos a ver otro aspecto en el cual, ¿por qué a mayor dimensión? Pues la base es más ancha. Si estamos utilizando las fibras en el mismo grosor para hacer abanicos de mayor dimensión, obviamente también la base se va a ver multiplicada. Y es normal que tengan miedo a utilizar este tipo de fibras con este tipo de base, porque realmente puede llegar a verse antiestético, resultar muy incómodo y pues vamos a tener unos resultados ahí no favorables. Bien, entonces, para entender un poco más por qué las bases tienen este resultado, vamos a observar este videito. Aquí lo que están haciendo, van a darles la curvatura. Después de que vemos el proceso de cómo las fibras son construidas, cómo se les da la apertura, se les da la dimensión, ahora las fibras van a ir al proceso de horneado en donde se les va a dar su curvatura. Bien, observen bien el videito, cada paso que están realizando al crear la curvatura. Bien, lo que hacen en este proceso es poner un rulo. En este caso, el tubo funciona como un rulo, se coloca la tira, donde ya están pegadas las extensiones y están dimensionadas y ya tienen su apertura. Ahora se va a fijar la curvatura por medio de este rulo y se llevan a un tratamiento de calentado que tiene una temperatura específica, en el cual ustedes pueden observar aquí un detalle. No sé si se han dado cuenta que algunas fibras tecnológicas traen como que las puntitas enchinaditas o como si estuvieran quemaditas. Pues bueno, observaron que en el primer video se le colocaron unas tiras verdes, las cuales continúan aquí. Ahí están todavía sosteniendo la apertura del abanico tecnológico. Estas tiras verdes sostienen las puntas de las extensiones para que los abanicos no se cierren durante el resto del proceso, porque es lo que le va a dar la apertura. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que probablemente por esa tira pegajosa que puede tener ahí este defecto de fabricación, en el que las puntas a veces parecen quemadas como enchinadas, es porque este plástico se sobrecalienta y maltrata las puntas de las extensiones. Entonces es muy común que en algunas ocasiones a ustedes les toquen un blister, pues extensiones con este tipo de defecto. Muy bien, entonces en este proceso, pues se observa claramente cómo es que se le va a dar el rulo o el rizo a través de esta práctica. Ya de ahí están metidos al proceso de calentamiento y una vez que las fibras tecnológicas pues ya regresan a este tratamiento, va a otro procedimiento. Pero hace así como tienen sus curvaturas, porque ustedes en el primer video pudieron ver cómo todas las extensiones eran lacias, estaban planas, no estaban rizadas. Entonces es todo un proceso. Yo, la verdad, sigo completamente sorprendida cómo es que estas personas tienen la habilidad para realizar todas estas tareas y nosotros solamente recibimos nuestros blisters, abrimos nuestras cajitas y parece que todo lo hizo un robot. Pues no, estas manitas se encargaron de realizar este proceso de fabricación. Lucy, perdón, te ¿Sí? interrumpo. Por aquí hay alguna pregunta muy importante. Oye, entonces, ¿por qué dicen que el grosor es el mismo, 0.07, y que a mayor dimensión los pelitos son más delgados, hablando en tecnología? Ok, mire, si ese punto lo tengo aquí más adelantito, sí se los voy a explicar. Porque, bien, cuando nosotros compramos o adquirimos, por ejemplo, un blister, perdón, quiero ver otro mensajito. Bien, en la cajita viene una etiqueta en la cual te dice grosor 0.07. Este numerito que trae la cajita no es el grosor total de tu abanico tecnológico. Ese es el diámetro de cada fibra que lo compone, únicamente. Entonces, sí sabemos que existe una fórmula que nos da la capacidad de medir la dimensión, la densidad, el volumen y el peso adecuado de las extensiones, y sí nos va a dar un valor aproximado, pero para sacar esto, tú tienes que tener dos aparatos. Tienes que tener un plicómetro que mide el grosor real de la extensión y una báscula que mide pesos exorbitadamente menores, que es una báscula especial, y aparte tienes que tener una regla con longitudes exactas para que tú puedas tener estos tres datos: longitud, grosor y peso de la extensión. A partir de eso se debe sacar el peso volumétrico de la fibra para definir cuál es la dimensión ideal dependiendo de la fibra con la que está construida. Pero en el caso de las fibras tecnológicas, este valor aproximado no me va a funcionar porque la fibra tecnológica ya viene hecha, ya está prefabricada y está lista para que yo la utilice de inmediato. Pero el valor que viene allá es el 0.07, es de solamente de cada extensión que lo conforma, no del total de la fibra tecnológica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en la cajita dice 0.07, cada fibra es 0.07. Si es 0.05, cada fibra es 0.05. ¿Qué detalle hay aquí? Ahorita se los quiero comentar igual. Mira, Lucy, antes de Sí. esto, hay una pregunta igual sumamente, o sea, buenísima. Yo felicito a Ivonne que haya hecho esa pregunta, que dice, un abanico normal en 0.07 4D, o sea, me imagino, Ivonne, que te refieres de que tú la has realizado, ¿sí? Artesanal. Este mismo abanico artesanal de 4D en 0.7 pesa lo mismo que a un tecnológico, y si es del mismo grosor y dimensión. Bueno, este valor tendríamos que identificarlo de la misma manera, teniendo estos tres datos: la longitud exacta, el peso exacto de la fibra y el grosor exacto para determinarlo por medio de la fórmula volumétrica, ¿no? Pero en realidad puede ser que sí pese lo mismo, ¿sí? Y ayer estábamos discutiendo un tema muy importante, nosotros debatiendo sobre el uso del adhesivo con estas fibras, que sí es cierto que carga más o carga menos que un abanico realizado a mano. Entonces, ahí como que es muy relativo, podemos obtener a lo mejor sí pesos aproximados, de decidir que pesan lo mismo, si en dado caso que las fibras que los conforman a los dos abanicos diferentes sean iguales. ¿A qué me refiero? No sé, ¿qué tal que hagamos un experimento y tomemos un 5D de amorche, lo deshebramos cada uno, medimos y pesamos las fibras tecnológicas? Entonces podemos armar un abanico para volumen ruso, deshebrarlo y hacer el mismo proceso que el otro? A lo mejor podríamos obtener que sí pesan lo mismo. Lo único que cambiaría sería la estructura. O sea, en comparación, estructura física de un abanico para volumen ruso, un abanico perfecto y un abanico tecnológico, sí vamos a encontrar muchísimas diferencias, pero probablemente el peso pueda ser el mismo. ¿Ya de ahí de qué va a variar? Bueno, dependiendo de cómo tú manejes la técnica, pues a lo mejor aumenta el peso del adhesivo, dependiendo de qué adhesivo estés utilizando o qué cantidad de adhesivo. Eso a lo mejor puede ser lo que pueda variar, pero hoy vamos a ver toda la estructura de las fibras que conforman los abanicos tecnológicos también. Entonces ahí vamos a poder como que encontrar algunos datos y ya te puedes dar así como que por lógica a qué es lo que me estoy refiriendo, ¿va? Espero que haya respondido tu pregunta.
Acá hay otra, mira, esta dice, según yo son sellados con calor, pues ahorita vamos a ver algo. Me dicen que, a ver, que son parecidas a una flat. Vamos a ver por qué dicen esto de que las fibras son más delgadas que otras. Son como cuando te aplicas un lifting. No, el proceso de este tipo de darle el rizado, la curvatura a la fibra es por medio de calor, como en un horno, lo más parecido. Me encanta, me encanta. ¿Son prensados con calor? Pues bueno, a lo mejor algunas marcas sí te lo venden como que son prensados con calor, pero en el caso, como ya observamos los videos, el proceso de la fabricación de Amorche, todo es manual, es artesanal, y las bases son selladas de esta manera. Ya vieron cómo nosotros hemos obtenido el rizado. Aquí ya las extensiones están rizadas y han sido colocados en una palet en donde se les está aplicando una sustancia que al parecer es un adhesivo transparente, el cual hace que las extensiones que conforman el cuello pues ya se unan. Porque a pesar de que ya recibieron un tratamiento de calor, las bases no se fundieron. ¿Por qué creen ustedes que no se funden las bases en el calor? ¿Por qué no tiene este proceso de sellado de calor? ¿Saben por qué, chicas? Esto es porque imagínense que ya todas las tiras, se los voy a regresar aquí, están pasando por el proceso para recibir su curvatura y la curvatura se obtiene a través del calor. No se les pone tanto calor como para derretir las extensiones. Si este fuera el caso, ¿qué pasaría? Todas las extensiones que están pegadas en la tira pegajosa se fundirían en una. Entonces, por eso es que las bases de estas extensiones no pueden ser selladas con calor. Y estoy hablando en el caso de Amorche. Hay otras marcas que sí he escuchado que te lo venden como que son sellados por calor, pero no lo he podido comprobar. Entonces, una vez que pasan por el proceso de rizado, aquí ya se ven cómo las extensiones están rizadas, y manualmente se le está aplicando esta sustancia que es como un tipo adhesivo transparente, el cual no creo que tenga cianocrilato porque también no nos daría la oportunidad de levantar cada una de las extensiones ya estructuradas. No, confirmo, no tiene cianocrilato. Eso es 100%, o sea, confirmación. Y es un adhesivo Aquí es el súper secreto, ligero aquí es el secreto. de las bases unidas de Amorche. Y no, aquí hablando, chicas, hay que quedar muy claro eso. Estamos hablando ahorita, todos esos datos a la profundidad que le estamos dando son solamente para la marca Amorche. No podemos comprometernos con las demás marcas, pero como previamente le había explicado, o sea, me ha dado la tarea de entrar a la profundidad de eso. Entonces, las bases no son selladas con calor y tampoco tienen cianocrilato para fijarse. Samantha levantó la mano desde tiempo. No sé si fue una pregunta hace rato o equivocación. Samantha, si quieres, Ok, puedes. adelante, Samantha. Samantha, ¿estás por ahí? Yo creo que sí. No, Perdón, es que también una llamada. Perdón. Ok, ok. Bueno, me fui un poquitito, unos 5 minutos, no sé si ya lo explicaron bien. Yo me quedé en la base. Quería saber justo eso. Si un abanico artesanal pesa lo mismo que un abanico tecnológico, siendo .07 en 4D, ejemplo. Los dos igual. Bueno, es que esto, como le mencionaba, puede ser relativo dependiendo de las fibras que lo construyen, ¿sí? Porque si las fibras que construyen un abanico artesanal y están construyendo un abanico tecnológico tienen la misma estructura, hablando de corte, de densidad, de textura, porosidad, lo mejor y sí. Claro que como estamos viendo en este video, la fibra tecnológica, esto es un aditivo más, algo que no le aplicamos a nuestros abanicos artesanales. Betty también ahorita estaba preguntando que si esto aumenta el peso. Probablemente aumente considerable el peso, pero este adhesivo que tiene colocado en las bases de los abanicos de Amorche, la verdad es bastante ligero, casi invisible. La idea es que esto no te note solamente que entre dentro de la base de la fibra tecnológica para unir entre sí las extensiones que conforman esta base plana. O sea que este adhesivo es lo bastante líquido, bastante ligero, no debe tener consistencia espesa y además no contiene cianoacrilato. Igual hay un comentario que dice que en otro curso ya le dijeron que las fibras son selladas con calor. Puede ser que sí, no conozco ese método. En este caso estamos hablando de que Amorche, en el caso de la fabricación, se utiliza este método. Muy bien, hasta aquí. ¿Todo bien, chicas? Gracias. Sí, gracias. Hola, buen Muy día. bien. Dime, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ah, perdón, yo no entendí bien. Entonces, ¿cómo es que están selladas? Me perdí. Mira, si regresamos al primer video de fabricación, que nos podemos regresar sin ningún problema, aquí. Gracias. ¿Ves cómo estamos con la tira verde? Estamos dando apertura a nuestro abanico. Se aplicó la primera capa y la tira verde está sosteniendo la punta. Ahora se aplicó la segunda capa y se le aplica otra tira verde, la cual la va a sostener. Ahí se le pegó la tira pegajosa que es ya para hacer la base y se presiona. ¿Ve? Esa regla está presionando la parte en donde se dobla la fibra para que se haga el nudo y lo van a jalar hacia el lado contrario para darle la apertura. Bien, ahí ya tenemos apertura y ya tenemos el cuello colocado en la tira pegajosa. Ahí ya tenemos la estructura de nuestra fibra tecnológica. Es una yeye. Bien, en el siguiente video pudimos observar que aquí se le va a dar su curvatura. Esta tira que acabamos de ver que se creó, la cortaron y se va a pegar aquí en este papel. Con un rulo se va a enrollar para darle la curvatura, ya sea CC, D, más, L, M. Pero en este caso es un rizado curvo y se envuelve en este papel, se va a meter en el horno, ¿ok? Pero a pesar de que se metió en el horno, este calor que se le aplica para darle la curvatura y moldear la fibra, hacerle un rizado, no tiene la capacidad para sellar la base con calor. Porque si se le aplicara mucho calor, ¿qué va a pasar? Se fundirían todas las extensiones en uno solo. Y cuando tú quieras levantar una, si están pegadas todas, pues se va a levantar toda la tira, ¿no? Entonces, por eso es que las fibras de Amorche no están selladas con calor. Están selladas por medio de este adhesivo transparente que se le coloca manualmente con una brochita. Y así cuando tú levantas la estructura de tu A4D, 5D, del Yeye, la base no se despega porque están adheridos con este adhesivo especial que se le coloca a la base manualmente. Después de que ya recibe este tratamiento en el que se fue sellado por medio de un adhesivo, se espera que se seque, las fibras son levantadas de esta palet para cortar las extremidades y ya irlos pegando en sus blisters, en sus cajitas, ya en sus presentaciones, sean mixtas o sean por longitud. Entonces, no sé si te quedó claro aquí, no están sellados con calor, están pegados Ah, con ok. una... Sí, están Sí, pegados con una... ya lo que no entendía era precisamente cómo era que estaban adheridos, porque decían pues que no era con calor y que no era con adhesivo. Entonces es otro tipo de pegamento, pero especial Sí, para eso. es un pegamento especial, el cual se disuelve.
Se disuelve cuando tú introduces tu cuello en la gota de adhesivo. Ahí se disuelve por completo. Eso también es algo que yo he observado muy detalladamente, que cuando sumergimos el cuello de nuestra extensión en la gota del cianoacrilato, este adhesivo se deshace por completo. Entonces no engruesa la base cuando es colocada. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo técnicamente nosotros debemos usar correctamente el adhesivo haciendo un dipping, y les voy a mostrar 3 dippings diferentes para manejar las fibras tecnológicas dependiendo de cómo estés haciendo el empalme, cómo estés haciendo la conexión o qué efecto estés tratando de crear. Bien, muy bien, chicas, hasta aquí. Yo quisiera contarles todo hoy, pero no. Ok, No se muchas puede. gracias. De nada. Entonces continuamos, chicas. Ya quedó claro hasta aquí cómo es que se obtienen las bases adheridas de los abanicos tecnológicos. Muy bien. Y bueno, recalcando aquí esta parte de las bases planas y sus limitantes. Obviamente, cuando nosotros aprendemos a hacer abanicos perfectos, nos damos cuenta que encontramos el amor verdadero, ¿no? Tanto en estética como en tanto en funcionalidad, y que podemos modificar la base de nuestro abanico creado a mano. Como les mencioné hace rato, los abanicos tecnológicos ya vienen armados y no podemos modificarlos. ¿Sí? No los puedo modificar. En una ocasión alguien me dijo, oye Lucy, ¿qué tal si yo levanto el abanico tecnológico y sello la base para hacerla más fina? Entonces digo, no hay caso que entonces utilices un abanico tecnológico, mejor crea abanicos artesanales. ¿Por qué? Porque se supone que la idea es que tú solamente desprendas el abanico tecnológico y lo conectes directamente en la pestaña natural para obtener todos sus beneficios y ganar tiempo de aplicación. Entonces aquí observamos microscópicamente cómo está la base de mi abanico tecnológico, y ahí se puede observar cómo alrededor de estas fibras hay un ligero brillo o se nota como una ligera costrita. Este es el adhesivo que los mantiene unidos, el que se le acaba de aplicar en nuestra tira. Si lo pueden observar, es una foto microscópica de un 5D que está construido con fibras en 0.07. Y en relevancia a lo que acaban de mencionar, de que si hay a mayor dimensión, la fibra con la que lo construye es más ligera, no. Si la cajita te dice que es con 0.07, todas las fibras son 0.07. La limitante que me va a dar esta base es que solamente puede ser colocado como la flat, pues es una base plana, únicamente puede ser colocado en la superficie de la pestaña natural, por arriba o por abajo. No puedo conectarlo por los lados. Muy bien, y debido a esto es que se menciona que tienen mejor retención, pero para eso tienes que tener un buen empalme y una buena conexión de la pestaña natural. La base no lo hace todo sola. Bien, este es uno de los beneficios que me va a dar, sí, me va a dar buena retención, me va a dar mejor conexión, pero técnicamente tengo que saber cómo utilizarla. Entonces, mi limitación más relevante con la fibra tecnológica es esta, que solamente puedo colocarla por arriba o por abajo, ¿sí? Y vamos a entrar. Yo hace rato les preguntaba, ¿cuántas fibras tecnológicas ustedes conocen? ¿Cuántas de esas fibras tecnológicas que ustedes conocen ya han utilizado? La primera fibra tecnológica que apareció en el mundo de las extensiones de pestañas pues fue la fibra flat, porque es una fibra innovadora, una fibra que fue modificada, que nosotros sabemos que es una fibra cónica que ha sido tal vez aplastada. ¿Por qué? Porque la intención era dar mayor, visualmente que se viera más gruesa, sin tener que tener la necesidad de usar un punto 20 o un punto 25. Entonces los fabricantes se las ingeniaron para inventar una fibra que tuviera mayor amplitud, aparentando ser más gruesa. Y por eso se creó la fibra flat, que es bastante funcional. Yo la considero la primera fibra tecnológica que existió por las ventajas que nos dio. Gracias a la fibra flat se empezó a dejar de usar el punto 18, el punto 20, el punto 25. Otra de las ventajas que nos daba la fibra flat es que se podía utilizar en una mayor longitud, debido a que su peso disminuía a su estructura. Entonces, si comprábamos una flat punto 15 que aparentaba ser una punto 20, era muchísimo más ligera que una punto 20 y se podía utilizar un poco más larga. Por eso se inventó el efecto rímel, en que era un efecto mucho más extravagante para cumplir las necesidades de nuestras clientas. Porque sabemos que nuestras clientes, cuando existía la técnica clásica, ¿qué era lo que se hacía con las extensiones? Se proyectaba. Era una proyección de alargamiento. No daba abundancia, pero daba esa apariencia de que se vieran más largas, y automáticamente al verse más largas se veían más oscuras, más gruesas y un poco más abundantes. Entonces, cuando sale la fibra flat, se obtienen todos estos beneficios sin tener que usar grosores exorbitantes, y además luego sale la fibra hélice o la de colita de sirena, que me daba la ventaja de una apariencia de que se conectaban 2 extensiones en cada pelo. Entonces, Disculpa, hay preguntas. Dice, entiendo que la diferencia entre tecnológicos y premates podría ser la base, pero cuál sería la ventaja en cuanto a funcionalidad entre tecnológicos y premates? Ok, ahorita vamos a llegar a ese punto, porque sí tengo acá específicamente un recuadro en donde hablamos de los premade, que la verdad sí, no, el uso no es el mismo y los resultados de su uso no son los mismos. Entonces sí tiene también sus propias ventajas y desventajas, y se los voy a mencionar. Ahorita les voy a ir mostrando todas las presentaciones de las fibras tecnológicas que yo conozco y que he logrado probar, y les voy a explicar cuál es el beneficio de cada uno de ellas, ¿sale? También hay otra pregunta que dice, recientemente hice un retiro que estaban aplicadas por debajo y la clienta venía con mucha molestia. Siempre lo trabajo por encima. ¿A qué se debe la molestia? Bueno, puede deberse a muchos factores. Puede ser que en este caso el peso de la extensión no era el adecuado, depende mucho la cantidad de adhesivo, el tipo de conexión que se utilizó, también de la fuerza que tiene la pestaña natural, porque vamos a dejar claro algo, chicas. La pestaña natural visualmente nos va a dar una pauta, pero realmente todo es interior. La fuerza de la pestaña natural viene del interior, así como nosotros. Todo viene de nuestro interior. ¿Por qué? Porque yo puedo tener pestañas naturales aparentemente sanas y son muy débiles, que no soportan el peso. Y luego puedo tener pestañas naturales que aparentan ser muy débiles, pero son más fuertes. No porque tenga una pestaña gruesa quiere decir que es bastante resistente. Pero eso ya tiene que ver mucho del organismo, la alimentación, el cuidado que se dan las clientas. A lo mejor estaban colocadas por debajo, estaban colocadas muy cerca de la piel, o simplemente la clienta estaba teniendo una reacción adversa. A veces las reacciones alérgicas no solamente son por hinchazón o irritación, también causan dolor. Entonces hay que como que tomar en cuenta muchos aspectos para poder hacer un diagnóstico de por qué le estaban doliendo las extensiones, las pestañas naturales con las extensiones a la clienta. Bien. Agregar Entonces, que se podría hacer también por la inclinación de la pestaña natural. sí, claro, entre mayor inclinación hace más efecto palanca y eso también causa molestia. Sí. Y una última, ¿la base se sumerge en el adhesivo o solo se pasa sobre el borde del adhesivo? Bueno, hablando de dipping, eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, que ya cuando entramos a toda la parte técnica, y se van a sorprender de los beneficios que tiene utilizar diferentes métodos de dipping. Así que ya sé que tienen ganas de aprender muchísimo, yo también les quiero contar ya todo, pero hoy solamente vamos a hablar de la estructura y de las presentaciones diferentes que podemos encontrar en las fibras tecnológicas. Pero muy bien, chicas, yo estoy anotando aquí, estoy anotando todas sus preguntitas para que en la siguiente sesión yo les deje claro todas estas dudas. Bien, y vamos entonces. Díganme si no, la fibra flat se merece un aplauso. Todas en el chat pongan un aplausito, porque la verdad que para mí sí fue la primera fibra tecnológica, una fibra innovadora, algo que nos dio la Como que oportunidad de ya no van a solamente
crear técnica clásica, sino que ya podríamos crear diferentes efectos con este tipo de fibra. Y yo sé que muchos de ustedes empezaron a trabajar en combinación la clásica, convencional cónica, combinada con la flat y crear diferentes efectos. Y así es posible hacerlo con cada una de las fibras tecnológicas. No vamos a cerrar nuestra mente a que solamente están creadas para un solo efecto, sino que con cada fibra tecnológica podemos crear muchísimos efectos. Hace rato una chica preguntaba sobre si se podía hacer híbridos con las fibras tecnológicas. Tal vez no le podemos llamar híbridos, pero sí se le llama creación de efectos y texturas. Y esto se logra a través de la combinación de diferentes fibras tecnológicas, como la foto que les mostró Bere de ese efecto en donde combinó una yeye con una clover, y podríamos obtener un efecto completamente diferente combinando con otras dos fibras más. Entonces, esa es la diferencia de lo que nos puede dar utilizar las fibras tecnológicas. Eso, aplauso para la fibra flat, a mí me encanta. Yo no soy fan, pero cuando conocí las demás fibras tecnológicas y empecé a crear efectos, dije, no, ¿cuánta fibra flat yo desperdicié en no utilizarla? Y si ustedes tienen arrumbados blisters allá de fibras que no han utilizado porque no sabían cómo optimizarlas, mire, yo estoy segura que terminando este entrenamiento ustedes le van a sacar provecho a todas esas fibras. Saquen sus fibras flat, desempólvenlas y van a ver. La siguiente fibra que vemos aquí, que es como un tipo espiguita, el fabricante le llama Flower debido a que tiene un tallo bastante largo. Es una espiga o un abanico estrecho, bastante estrecho. Está conformado por 5 fibras tecnológicas y pues de la base unida, y en la apertura las extensiones se separan. Es una fibra que apenas está empezando a utilizarse. Ya existía en el mercado, pero algunas marcas ya están empezando a tenerlas. En México, la verdad, tenemos una grandísima ventaja, como ya lo había mencionado Vera y Cris. Tenemos la oportunidad de tener acceso a la mayoría de estos productos. En otros países de Latinoamérica no se pueden adquirir estos productos porque no tienen acceso a las plataformas de venta de productos que vienen de exportación o de importación. Hay algunas artistas que solamente pueden trabajar con lo que encuentran en su país debido a que a lo mejor esos países no tienen las mismas relaciones comerciales que México. Así que nosotros estamos en la gloria, porque créanme que cada una de estas fibras tecnológicas que yo les estoy mostrando en este momento, yo ya las adquirí y yo ya las probé, y por eso es que las apruebo y se las estoy mostrando aquí. Entonces, la siguiente fibra, que también es muy poco convencional, muy pocas personas lo han probado, es esta fibra B, que tiene una presentación pues bastante parecida a la yeye, pero hay un secretito aquí. Esta fibra tiene el cuello más cortito y está creado con fibras flat elipse, por eso se ve de esta estructura y tiene una apertura mayor a la de la fibra yeye. No vamos a ir rápido porque nada más les quiero mostrar. ¿La están dibujando? Quiero que las dibujen o quiero que anoten número 1 flat, número 2 flower, número 3 B, porque al final vamos a hacer la descripción de cada una de estas fibras y qué efectos puedo trabajar con ellos o cuál es la forma más adecuada de poderlo utilizar. Así que vamos a ir haciendo nuestras anotaciones, chicas. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ya llevamos 3. ¿Ya las conocían estas 3? ¿O ya te habían tomado en cuenta que la fibra flat era una fibra tecnológica? Pues bueno, yo les vengo a aventar aquí el chismecito. Para mí, sí es una fibra tecnológica. Vamos a ver aquí. La Flower no, porque la Flower, por ejemplo, apenas la están pensando a lanzar. Para mí no es mi favorita porque pues una base plana, yo puedo crear estas espigas con fibras de Amorche 0.07 sin ningún problema, pero si en dado caso ustedes quieren ahorrar tiempo, pues es una fibra bastante te va a ayudar a optimizar. Sí, ya está empezando a salir. Betty me dice, es como una espiguita, pero en el blister ya viene separadita, entonces cuando tú la agarras con tu pinza, no hay pierde porque no agarras mayor dimensión. Lo que no me gusta es que a veces, dependiendo de la marca, vienen muy separadas y en un blister trae muy poquitas espigas. La vez muy poco convencional, la verdad, yo la utilicé, la probé y no me gustó, entonces por eso igual creo que mucha gente no le ha encontrado su uso y probablemente por eso no es muy como que fácil de encontrar o no todas las marcas lo manejan. Muy bien, las que siguen, yo creo que estas sí todas ya las conocemos. Es la yeye, que pues es una fibra con forma de Y, luego está la 3D y la 4D, o como nosotros lo conocemos, 4D Clover, que por ejemplo en español significa trébol, y pues ustedes saben que el trébol viene de 3 hojitas, de 4 hojitas, y todos a partir de esta dimensión, si son abiertitos, pues son Clover, se conoce como Clover. Y estas presentaciones yo creo que todas ya la conocen, todas ya las trabajan, creo que son de la mayoría son las favoritas, y pues también de las clientas, ¿no? Debido a lo que aportan tanto en dimensión como estructura y en simetría. Y pues ya están a las que todo el mundo le tiene miedo. La que me dijeron, no, es que me da miedito porque la base está muy ancha, porque pesan mucho. Muy bien, ¿hay algún otro mensajito, no? Mira. Entonces, esta es la 5D, que creo que es ahí donde llegamos a tope, porque en Amorche, pues sí tenemos nada más hasta 5D, y ahorita les voy a comentar por qué motivo solamente se trabaja en 5D en Amorche. Después está la Fairy, que también es un 5D, pero está modificada en su estructura, y luego está la doble 3D, o la doble 3D Clover, o la 3D Clover, porque no sé cómo, dependiendo de cómo ustedes la hayan conocido, cómo se la hayan presentado, ya en México hay marcas que sí manejan este tipo de fibras. Entonces, la doble 3D o la doble W, y cada vez se pone más intenso el asunto. Está la doble 4D y está la 8D. El doble 4D y el 8D tienen la misma dimensión, pero cambia su estructura. Pero prácticamente la base es la misma, no hay modificación en la base, pues sí es plana. Y luego está el prefan. Y en el prefan pues sabemos que hay muchísimas dimensiones. Aquí me faltó el 6D, pero es obvio que sí existe el 6D igual que el 8D. Y pues en el prefan encontramos desde los 3D, 4D, 5D hasta los 12D, si los que he visto. Y hay una variación del prefan que es el Wispy, que es un prefan que tiene una espiga en medio y también viene en diferentes presentaciones y dimensiones, longitudes, ¿ok? Y vamos a desglosarlas una por una. ¿Cuántas lograron anotar? Antes de comenzar, voy a leer los comentarios. ¿Sí? Yo he notado que algunas UV son dos flat cruzadas. La B son dos flat, eso no entendió para Carolina. ¿Esa flower servirían como para pestañas con espacios? ¿Cómo se puede trabajar con la flower y la UV? La doble 5D y 10D son los que sí me espantaron sus bases. Disculpa, si uso un 0.7 en 5D, el peso no sería mucho para la pestaña natural. Hasta aquí. Muy bien. Vamos a desglosar cada una para ir despejando sus dudas, pero antes, ¿cuántas lograron anotar? ¿Las contaron? ¿Cuántas fibras tecnológicas diferentes lograron anotar? Tenemos 3, 6, 9, 12. Son 12. 12 más el 6D serían 13 y el Wispy 14 y así sucesivamente. O sea, no, estábamos cerradas a que solamente eran la yeye y las Clover, las fibras tecnológicas, y hoy espero que se hayan logrado dar cuenta de que todas estas fibras permanentes pues vienen hechas con tecnología y que nos van a dar ventajas. Entonces, aquí ya empezamos. ¿Qué beneficios, qué desventajas, cuáles son los pros, cuáles son los contras? Y les voy respondiendo cada una de esas preguntas o comentarios que hicieron en el chat. Una fibra tecnológica nos va a aportar nos va a hacer diferentes aportaciones, nos va a dar diferentes beneficios.
Primero que nada nos va a dar textura. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cómo está creado el abanico tecnológico en la fábrica, se dan cuenta que están encimadas unas con otras para darles apertura, ¿ok? Una hacia la derecha, una hacia la izquierda, una hacia la derecha, una hacia la izquierda. Entonces el nudo no queda plano. La base queda plana, pero el nudo queda cruzado. Entonces el abanico no es plano. Tiene un tipo de apertura, aparte que lo vemos así apertura, pero cuando lo vemos inclinado hay una que está más arriba que la otra. Y a través de esto nos aporta textura. Por eso es que se logra ver muchísimo más esponjoso el set. No se logra ver tan uniforme y compacto, siempre hay una esponjosidad entre cada capa que estamos trabajando. Efecto, hay un efecto por cada apertura. Vamos a tener relieve. El relieve es esta parte en la que estamos viendo aquí cómo hay transparencias entre cada punta, ¿sí? Esto es un relieve, como cuando nos toman, nos hacen un estudio para checar cómo está nuestra presión o los latidos del corazón y se ven estas rayitas cuando estamos viendo en el hospital esta maquinita que sube y baja. Eso es un relieve, donde no tenemos una línea perfecta. Claro que sí se puede lograr una línea perfecta con los abanicos tecnológicos, pero si ustedes no lo trabajan en este tipo de estructura, obtenemos mucho relieve, tenemos un aumento de la dimensión, intensidad de color debido a que aumentamos la dimensión y pues obviamente tenemos volumen y densidad. Estas son una de las ventajas que nos vamos a obtener utilizando las fibras tecnológicas en cuanto a los resultados de los servicios aplicados, de los sets que hemos creado. Entonces tomen en cuenta, anoten, el primero es textura, el siguiente efecto, relieve, dimensión, intensidad, y pues todo esto junto nos va a dar densidad, que es este efecto intenso de colores, esponjosidad, que hace que se vea pesado. Sí, pero a pesar de que se vea pesado, no lo es. Pero créanme que no es eso lo que buscan nuestras clientas. No es esto lo que quieren. O sea, la clienta que no quiere perfección, pues no le hagas volumen ruso. Utiliza este tipo de fibra para crear efectos tan atractivos. Como cuando la clienta viene y te dice, yo quiero que me hagas, mira, me compré unas extensiones de pestañas para ir a una fiesta y así quiero que me las hagas. Porque quiero traer este efecto todo el tiempo. Entonces tenemos la capacidad creativa de recrear eso en los ojitos de nuestros clientes, sí. Y afortunadamente tenemos acceso a diferentes tipos de fibra que nos lo van a facilitar. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Y miren, cada fibra tecnológica vamos a observar. Ya vimos su estructura. Ya sabemos que tiene una base plana, que tiene un cuello largo, que tiene un nudo en donde están unidas todas las extensiones al terminar el cuello y de ahí se desplazan a una apertura. Y que estos no tienen una simetría perfecta. ¿Sí? Porque la variación entre el pelo y pelo que conforma esta extensión no es el mismo. Entonces puede ser que la mitad de mi abanico se vea asimétrico y de este lado se vea más abierto, de un lado más cerrado. O que en el mismo abanico yo tenga dos extensiones muy juntas y otras muy separadas. Por eso es que decían la estructura asimetría. Porque realmente es muy difícil que cada abanico tecnológico tenga una simetría perfecta. Y se le perdona. Porque son abanicos tecnológicos, no son abanicos perfectos. Bien, entonces vamos a observar que para que nuestro abanico obtenga esta estructura, vamos a observar el diámetro de la fibra que lo compone. ¿Ok? Lo que mencionábamos. Lo que dice en la cajita, en etiqueta, si dice 0.07, quiere decir que ese abanico está creado con fibras 0.07. No que en total toda la base o el diámetro, porque estas fibras tecnológicas no tienen diámetro, son planas en su base. Entonces, por eso especifican allá con qué tipo de fibra está creado en su diámetro, con 0.07. 5 fibras en 0.07 cada una, no el total de mi fibra tecnológica. Y ese dato. Disculpa. Ángela, tienes la mano arriba. Ahora, Ángela, sí, dime. Hola, Ajá. Hola, buenos días. en el prefan, en el abanico prefan, ¿ese cuántas fibras tiene o por qué se llama prefan? Bueno, es prefan porque ya viene prearmado, pero es un abanico perfecto, prearmado. Entonces, la dimensión que tiene este abanico puede ser desde un 3D hasta un 12D, 18D, dependiendo de la fibra que lo conforme, pero más adelantito ya les voy a platicar un poquito más sobre el prefan, ¿va? Muchas ¿Qué otra gracias. pregunta tenemos, Bere? Ninguna, todo está bien. Muy bien. Entonces, continuamos. El corte de la fibra también lo vamos a observar. ¿Qué tan gruesa es la fibra que lo conforma? O sea, el diámetro es una cosa, pero el corte es lo que visualmente me está aportando en grosor el total de la fibra, y ahorita lo vamos a desglosar. El acabado, si tiene acabado silk o acabado mate, ¿qué me aporta si utilizo una fibra diferente de la otra en el tipo de acabado? Textura, también las fibras tecnológicas también tienen texturas, intensidad de color, flexibilidad o rigidez. Y esto depende de las fibras que lo están componiendo en su fabricación. Entonces, nosotros podemos encontrar, aparte de las diferentes estructuras de las fibras tecnológicas, también podemos encontrar todo este mundo de fibras tecnológicas con diferentes acabados, texturas, colores. Y entonces, imagínense el mundo que nos espera pudiendo trabajar con las fibras tecnológicas, y nos hemos pedido tanto la oportunidad de poderlas probar solo porque no hemos conocido cada parte de este abanico con sus beneficios y sus ventajas, desventajas y todos sus pros, los contras. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque si ustedes no se habían animado a utilizar este tipo de fibras, pues probablemente era porque no estaban conociendo bien la metodología o porque les daba miedito. ¿Sí? Entonces aquí se va a ir el miedito hoy porque vamos a conocer cada una de estas fibras. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? ¿Alguien tiene más dudas? Entonces esta no está hecha Lucy, con fibra. Dime, fíjate Mariana. que yo tengo una experiencia que yo cuando empecé a seguirte, en Ajá, Facebook estabas dando un like no recuerdo la otra, que estaban hablando de las fibras tecnológicas. ajá. Fue la primera vez, entonces me gustó mucho cómo estabas dando y todo, y empezaste a recomendar esa vez, y decías, yo apenas las estoy probando, las amo, las quiero, y de hecho tengo mis notas, y empecé a tomar notas, y empezaste a explicar justo lo que estabas explicando ahorita, las que estaban empezando a salir, y yo en ese tiempo me arriesgué, compré las YY, compré las Clover, y empecé a trabajar así porque se usaba con la misma técnica clásica, y la verdad pues sí me agradé un poquito más, y gracias a ti, porque pues esa vez sí te logré ahí ver en el like. Sí. Ay, qué bueno, Marina. La verdad es que a mí sí me gusta mucho educar, enseñar, poder compartir conocimiento para el beneficio de ustedes. Por eso les decía, no hay caso que ustedes estén aquí hoy y no pongan atención, no anoten todo lo que estén escuchando, porque se los prometo que cada cosa que escuchen aquí lo pueden llevar a la práctica y les va a dar muchísimos beneficios. Las fibras tecnológicas después les pueden cambiar la vida a partir de hoy. Ustedes no saben cuántos beneficios les van a dar y a cuántas clientas pueden ganar, cuántas clientas pueden quedar satisfechas con un trabajo. Cada una de las fibras tecnológicas está designada para un tipo de clienta, para un tipo de efecto, para un beneficio, en fin, o sea, todas las ventajas, y lo vamos a resumir todo en estética. Para cada cliente vamos a encontrar un efecto, un diseño. Y en este, Con- Cuando lo corta, estabas te corta. dando el enlace, Pues muy bien, vamos a cortaste seguir después que la estabas avanzando. dando después. Marina, se te corta un poco tu comentario. Tenemos otros comentarios Pues, aquí en los mensajes, en donde dice Cintia. Muy bien. A ver, un minuto. En donde dice, entonces, esta no está hecho con
fibra cónica en 0.07. Esto lo dice Ana, ¿no? No sé a qué se refiere. Sí, o sea, las fibras tecnológicas están creadas con fibras en 0.07, en otro tipo de grosores, pero depende mucho del fabricante y de la forma en la que estén creadas. O sea, ahorita lo vamos a desglosar. Sí hay fibras tecnológicas creadas con mayor diámetro y menor diámetro, sí, pero ahorita lo vamos a desglosar. Y luego ¿Vale? dice Cintia, todavía va a decir qué efectos usar con cada fibra y tiene la manita Jobse Escamilla. Dime, yo sé, ahora, adelante. Hola, buenos días. Yo tengo Buenos días. una duda en las fibras tecnológicas. He notado, bueno, quiero preguntar si las fibras tecnológicas es apta para toda la clienta, porque, por ejemplo, he notado que hay clientes que no tienen mucha pestaña natural. Entonces, he aplicado la 5 Clover o la 4D y no se ve igual a una persona que tiene mucha pestaña natural. Porque me ha pasado que, por ejemplo, a una chica le apliqué fibras tecnológicas y tenía abundante pestaña natural y se le ve así súper guau, un súper volumen muy, muy tupido, bonito. Y viene otra que dice, las quiero como ella. Y entonces yo he cometido el error, le aplico y no tiene la misma cantidad de pestañas naturales y no se le ven igual y el resultado de mi clienta no es satisfactorio. Entonces, quiero preguntar, ahí es donde debemos también, bueno, me imagino que nos van a explicar, saber diferenciar quién sí y quién no es apto, porque entonces digo, creo que se le hubiera visto mejor un volumen en lugar de las fibras tecnológicas. Mi pregunta en sí es, ¿no todas son aptas para las fibras tecnológicas o hay que aprender a usarlas? Sí, efectivamente, mira que hoy les estoy enseñando todas las ventajas y beneficios que van a ver, pero te prometo que durante las 4 sesiones vas a aprender el uso adecuado de la fibra tecnológica, vas a poder identificar a qué clienta le conviene y a qué no, qué tipo de efectos puedes realizar, los diseños que puedes aplicar, te vamos a compartir mapas, te vamos a compartir combinaciones y todo esto es progresivo. O sea, hoy vamos a ver hasta dónde llegamos con la estructura de las fibras tecnológicas, sus beneficios y sus ventajas. En la siguiente sesión, Eliana te va a compartir para qué tipo de clienta están hechos la fibra tecnológica, porque cada fibra tecnológica te va a dar un plus, una ventaja, un beneficio. Entonces, no nos vamos a adelantar más porque de verdad que el contenido, o sea, ya te llevamos bastante contenido, pero todavía en la siguiente sesión, Eliana trae muchísimo más. Así que esto no se acaba, estamos empezando. Muy bien. Entonces, aquí hablando todos los aspectos que vamos a observar. Ya observamos la estructura, vamos a observar el diámetro con el que están creadas, el corte de la fibra, el acabado, la textura, intensidad de color, la flexibilidad y rigidez. Entonces, vamos a la siguiente. Las ventajas de utilizar fibras tecnológicas. Las fibras tecnológicas tienen más ventajas que desventajas una vez que las aprendes a utilizar. La primera, que creo que todos me van a dar la razón y que por eso es que muchas la utilizan, es porque nos agiliza el trabajo. Ver, en un principio mencionaba que esta es una de las ventajas y de la cual es parte de la evolución, porque si normalmente ella, Bere, se tardaba hasta 4 horas haciendo un volumen ruso perfecto, que no se va a comparar entonces con un volumen tecnológico, sí, pero cubriendo las necesidades del cliente, ¿qué pasa? Disminuimos el tiempo de aplicación. Imagínate que antes te tardabas haciendo abanicos en 5D, en una aplicación hasta 4 horas, y con un abanico tecnológico 5D lo haces en 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, 2 horas. Para la cliente esto está fabuloso. Obviamente el efecto no es el mismo, el resultado no es el mismo, pero es una de las ventajas. Podemos crear infinidades de efectos en el mismo tiempo. No sé, porque a lo mejor haciendo un Kinkei me tardo 4 horas y media, o 3 horas y media, pero puedo hacer un Kinkei con fibras tecnológicas y tardarme solamente 2 horas. O puedo hacer un mega volumen y tardarme 2 horas y media con fibras tecnológicas. ¿Por qué? Porque ya tenemos dimensiones exorbitantes, o sea, tenemos una dimensión de 8D. Imagínate cómo se vería un 8D de fibras tecnológicas, súper abundante, ¿no? Y no tendría la necesidad de armar los abanicos. Y esa es otra de las ventajas. No necesitas saber armar abanicos para poder crear volúmenes si trabajas con fibras tecnológicas. Esa es una de las ventajas, ¿sí? Otra de las ventajas que nos va a dar es mejor zona de contacto. ¿Por qué? Debido a que su cuello es bastante largo, pues se adhiere en mucho más superficie de la pestaña natural. Claro que para cumplir este criterio, la pestaña natural debe cubrir con unas necesidades que esto también se lo va a mencionar Eli. Entonces, dependiendo del cuello, pues es el contacto que va a tener con la pestaña natural. Entonces, sí tiene mejor zona de contacto. Además, visiblemente podemos observar que lo conectamos bien por arriba o por abajo. Técnicamente tenemos que mejorar nuestra técnica de adherencia, sí, para poder tener este contacto exitoso. Mejor adherencia. Esto es por beneficio propio. El ser colocado por arriba o por abajo y porque ya viene armado, porque la base no está desprendida, la base está unificada, tiene una base perfectamente unida, pues tenemos mejor adherencia. Y esto nos va a dar mayor retención. El beneficio propio que tiene al ser de mayor dimensión, pues obtenemos mayor densidad. Podemos crear volúmenes de diferentes grados, desde un 3D hasta un 8D, un 12D, 16D, no lo sé, dependiendo del abanico que tú quieras utilizar. Son fáciles de usar. Sí, tiene su complejidad, tiene una metodología de aplicación, pero no es tan difícil como cuando estás aprendiendo a armar tus propios abanicos y estás intentando crear tu propia base para buscar tu propia conexión. Ya estos abanicos tecnológicos ya vienen predisposicionados. O sea, ya sabes cómo se van. No necesitan un instructivo en sí para decir, ok, este abanico tecnológico debe ser colocado. Te lo estamos mostrando en una metodología, pero la mayoría aprendió a colocarlos sin haber instruido antes sobre este tema. Todo lo adivinamos, que lo fuimos perfeccionando, lo fuimos mejorando y por eso que hoy se lo estamos compartiendo a ustedes. Pero realmente sí son más fáciles de usar que un abanico tradicional. Otra de las ventajas que nos dan es que, aunque nos equivoquemos un poquito, siempre vamos a poder cubrir esas imperfecciones, no como cuando trabajas una técnica clásica en la que todos los detalles se pueden ver a primera vista. Si te da una extensión torcida, ya te fregó todo tu diseño, toda tu aplicación. Por más que lo peines, no se puede enderezar. En cambio, ocultando con mayor dimensión, pues estos defectos no se pueden tanto. Puede ser una desventaja para muchos. ¿Por qué? Porque muchas chicas, al hacerlo más rápido, cometen más errores, lo ocultan con este tipo de volúmenes o dimensiones y los trabajos no son tan estéticos como debiera o tan saludables. Entonces, sí tiene sus especificaciones, sí tiene una metodología especial, pero no es tan complicado como creemos una vez que comprendemos todos los conceptos lógicos de su uso. Y además nos ayudan a crear diferentes efectos, muchísimos efectos, infinidad de efectos. Entre más fibras tecnológicas tú conozcas, más efectos puedes crear, más estilos, más diseños. Entre más fibras tecnológicas tú logres utilizar, mejor te va a ir con tus clientes. Que tu cliente va a llegar, yo quiero un efecto rímel, sí, claro que sí, yo quiero un efecto pluma, yo quiero un efecto hawaiano, yo quiero un efecto griego, yo quiero un efecto egipcio, yo quiero un wispy. Todos estos efectos se pueden crear con fibras tecnológicas. Yo quiero un volumen 3D, 4D, 5D, se pueden crear. Y además, también, una de las superventajas es que te permite tener más ingresos porque tienes más servicios que vender. Y así puedes tener más rangos de precios, de costos, desde el más económico hasta el más elevado. Yo siempre les digo, a mayor dimensión, mayor es el costo. Y siempre vas a tener como que una fibra tecnológica estándar que dice, ok, esta es la más económica que todas, pero si tú quieres más y más, el costo también se va a elevar. Entonces, tiene muchísimas ventajas utilizar fibras tecnológicas. Díganme si no. ¿Ustedes qué creen que se me está pasando alguna otra ventaja? Lo cómodo de la aplicación. ¿Vale? Lo cómodo de la aplicación. Sí, es más cómodo, más rápido. Claro, que para que sea cómodo tienes que tener las herramientas correctas para poderlo trabajar.
tienes que tener una postura correcta, tienes que tener una buena visibilidad. O sea, todo esto de la comodidad no solamente te lo brinda la fibra, sino la modalidad con la que tú, la metodología con la que estás trabajando, las herramientas, mayor ingresos económicos, claro que sí, es una fibra accesiblemente económica que te va a dar mayor rendimiento. Pues además, si antes te tardabas 3 horas haciendo un volumen, pero ahora puedes hacer 2 volúmenes en ese mismo tiempo de hora y seguir cobrando lo mismo, pues obtienes el doble de ingresos, ¿no? Esa es otra de las ventajas que nos van a dar las fibras tecnológicas. Por eso es que les comento que hay que tener amplio conocimiento de cómo utilizarlas, sacarle su provecho a cada una. Muchísimo provecho les podemos sacar. Yo cuando las aprendí a usar, no saben. Comentario. ¿Recomiendas el tapping con fibras tecnológicas y cuál es el pluma? Sí, lo recomiendo. Yo lo trabajo el capping con fibras tecnológicas y el pluma es la misma que la flower. Es un tipo de espiga, pero no está completamente cerrada en la punta. Las secciones están separadas. Visiblemente se ve una ligera transparencia, entonces es una. No con cualquier fibra se agarra la fibra tecnológica y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ah, sí, gracias, Yajairi. Con cualquier pinza. No con cualquier pinza, chicas. ¿Saben por qué? El otro día estaba comentando. Ustedes utilizan la misma pinza para hacer técnica clásica, para hacer tecnológicas, para hacer volumen, megavolumen, pero ¿qué hay de la postura de la mano, chicas? Un abanico tecnológico no se conecta de la misma manera que un abanico tradicional. Hay una Pero vamos a ver inclinación esto en las diferente. otras clases. Sí, claro, todo esto no se lo van a aprender. Entonces, no se puede utilizar la misma herramienta. Hay una herramienta especial para cada técnica, dependiendo de la modalidad que ustedes estén utilizando. Entonces, vámonos a la Aquí hay siguiente. muchas dudas de las participantes y me encanta que estén comentando. Y hay una que dice, entonces puedo trabajar un 6D aunque la base sea muy ancha. Lucía es la reina del capping. No, diferentes pinzas. ¿Recomiendas hacer un full set por el tema del tiempo? Lucía, la más pro en capping. ¿Puedo decir que sí a todo? Sí se puede hacer todo. Si se deba, es otra cosa, porque hay dos palabras, se puede, se debe, y eso lo vamos a ver ahorita, porque sí, de verdad, es muy complejo el uso de la fibra tecnológica, una por la estética, pero otra por la salud de la pestaña natural, y esto lo vamos a ver. Por ejemplo, las desventajas que tenemos con las fibras tecnológicas es que tienen las bases planas y muy anchas, y es muy antiestético. Los cuellos son muy largos, también lo hace ver antiestéticos y propicia transparencias en la línea de agua. Tú puedes ver los tronquitos y solamente luego ves la apertura. Aperturas muy amplias, lo cual hace que el efecto se vea con demasiada textura, demasiado relieve, o muy despeinado en algunos casos, dependiendo de qué tan amplia sea la apertura, y que son muy asimétricos. Y en el mismo blister, dependiendo de la longitud, la simetría va variando y la apertura va variando. ¿Sí? Por eso los abanicos de longitudes más cortas se pueden ver a veces más abiertos o completamente cerrados por la complejidad de su elaboración. También a mayor dimensión, imagínense un 8D en 7 milímetros o en 6 milímetros. Va a tener el mismo ancho su base que la apertura. Entonces, estéticamente no todos son favorables y vamos a aprender a utilizarlos conforme vamos avanzando en las clases. Bien, entonces, desventajas: bases planas, muy anchas, cuellos muy largos, aperturas demasiado amplias y muy asimétricos. ¿Cuáles son las otras desventajas que que obtenemos de las fibras tecnológicas? Pues que debido a su estructura no los encontramos en todas las longitudes y que debido a su estructura no se pueden utilizar en todas las clientas, y eso también lo vamos a ver por qué. Entonces, hay muchísimas desventajas, pero más ventajas, recuerden. Vamos a empezar con las características. Acabado mate o zinc. Un acabado mate nos va a dar una textura más sutil, se va a ver la fibra ligeramente más delgada y probablemente no tengamos un negro intenso, sino un color negro azabache, o sea, un café muy oscuro. Esto es debido a la textura que tiene. Una fibra mate tiene mayor porosidad, pero debido a esto, la fibra mate es muchísimo más ligera, suave y flexible. Hola, perdón, no están transmitiendo pantalla, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo la pantalla. Es que yo te veo 2 veces a ti. O sea, no veo como tal información, sino te veo 2 veces a ti. Yo sí veo, por este lado está bien. Estamos viendo Sí. la presentación y estamos viendo a Lucía. Sí. Quizás sea tu internet o algún tipo de... Sí, algún tipo de delay que tengas allá, porque cuando me hablaste se escuchó eco. Ok, gracias. Sí. Entonces, el acabado mate nos va a dar estas fibras con una textura muchísimo más ligera, suave, muy flexible. Cuando yo hablo de flexible, quiere decir que si tú estiras la extensión, esta recupera su forma, ¿ok? Hace rato comentaron algo como que, es que luego las fibras tecnológicas pierden su curvatura. Sí, esto es debido a que a lo mejor no fueron horneadas lo suficientemente para modificar la estructura de la fibra en la curvatura. Entonces, hay tipos de PVT también que son de menor calidad y no son tan resistentes a altas temperaturas. Yo, por ejemplo, vivo en Yucatán y es muy común experimentar este tipo de casos en el que la clienta regresa a los 15 días con una fibra muy lacia. ¿Por qué? Porque el tipo de PVT con el que está fabricado a lo mejor no es lo totalmente resistente. La fibra tecnológica o las fibras en sí, cualquier fibra, están fabricadas no solo de PVT, tienen otros aditivos, tienen, por ejemplo, químicos que los permiten ser más resistentes a altas temperaturas, lo cual lo hace menor inflamable. Ustedes han observado que hay clientas que llegan, que se encendieron un cigarro y la fibra se les prendió y se les achicharró, se les arrugó, y me ha tocado ver que sí, en su totalidad prácticamente se derriten todas las extensiones, o hay otras fibras que son más resistentes a pesar de que hayan estado expuestas al calor, no se queman tan rápido. Esto es debido a que tienen esta solución inflamable, lo cual la hace más resistente al calor, y las fibras que contienen esta sustancia pues difícilmente pues logran perder su curvatura. Entonces, esto ya depende del método de fabricación del PVT, de sus componentes químicos. Es por eso que algunas fibras sí pierden su curvatura y otras no. En el caso de los acabados, pues sí podemos ver, aquí tenemos 2 imágenes en la que la imagen más grande es una fibra mate, pero tiene unas puntas muy delgadas, tiene otro tipo de corte, entonces por eso se ve un poquito más delgada. En la imagen de abajo tenemos otro tipo de fibra que tiene un color muchísimo más intenso y una ligera sedosidad, no brilla, pero tiene una ligera sedosidad, tiene un acabado silk, y esto pues nos va a traer beneficios, chicas. Si tú quieres una clienta que quiere un estilo bastante intenso, entonces no uses una fibra mate porque no vamos a obtener este resultado. Cada una de las dos fibras nos va a ofrecer un beneficio, entonces tú tienes que evaluar cuáles son las necesidades que yo quiero cubrir en mi cliente. Si tengo clientes que les gusta lo discreto, lo sutil, lo más elegante, más discreto posible, entonces no voy a usar una fibra silk que desde metros de distancia puede llamar la atención. Entonces, esto puede ocasionar que nuestras clientes queden insatisfechas. Entonces, tienen que evaluar qué tipo de producto van a utilizar con qué tipo de acabados. Si ustedes trabajan algo muy sutil, utilicen la mate, y si utilizan para hacer efectos más dramáticos algo silk, con mayor dimensión, mayor intensidad de color. Lo recomendable es que tengan los dos tipos de fibras en
en sus cabinas. En el caso de Amorche, en Amorche tenemos las fibras tecnológicas con un acabado mate, pero eso no significa que no vamos a tener intensidad. La verdad es que las fibras Amorche tienen una intensidad de color bastante alta, lo cual aumenta la densidad y visiblemente se ven más abundantes. También se logran ver un poco más alargadas o más gruesas debido a estas características que tiene la fibra, pero la hacen muchísimo más ligeras y muy flexibles, aunque aparentemente no sea así. Entonces, vamos aquí a observar, por ejemplo, a qué nos referimos cuando decimos cortes de 1/3, de 2/3 o de 3/3. Aquí podemos observar dos imágenes en el cual ustedes pueden ver cómo unas se ven más oscuras, más abundantes y hasta más largas. En la siguiente parte se ven más transparentes y con un color menor intenso. Esto es debido a que una fibra es muchísimo más gruesa que la otra. Las dos pueden tener el mismo diámetro, por ejemplo, 0.07, pero como ustedes saben, las fibras con las que están creadas las fibras tecnológicas, al igual que las demás, tienen una forma cónica, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que de la base hacia la punta se van haciendo más estrechas o adelgazándose en una forma de un pico, o de un cuerno o de un cono. ¿Y esto qué quiere decir? Que la base puede ser gruesa y conforme se va elevando su longitud, pues puede ir cambiando su grosor. Las fibras que se logran ver más gruesas, quiere decir que solamente su punta es delgada. Y las fibras que se logran ver más delgadas quiere decir que solo la base es delgada y hacia su longitud a la punta se van adelgazando gradualmente. Esto es para dar efectos. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta al comparar dos tipos de marcas en el que dicen, ok, las dos fibras son 0.07, pero visiblemente puedo ver que esta fibra se ve más gruesa que la otra, aunque las dos digan que son 0.07. Esto es debido al corte que han elegido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas marcas te lo venden como, ah, mira, nosotros tenemos extensiones de pestañas con un acabado muy delicado, sutil, muy ligero. Imagínate entonces que eliges una fibra mate con un corte en el que solamente su base es gruesa y todo lo demás es delgado. Y de por sí sabemos que un acabado mate tiene mayor porosidad y mayor ligereza, es una fibra bastante delicada. Y la verdad es que sí tiene un mayor reto, o sea, para trabajar, es mayor complejidad. Entre más delgada la fibra es más compleja de trabajar y pues los acabados y los resultados son completamente diferentes. Entonces, tú no puedes obtener la misma densidad con una fibra que tiene un corte de 1/3 que con una fibra que tiene un corte de 3/3, porque automáticamente el de 3/3 se va a ver muchísimo más grueso que el de 1/3. Se va a ver como si estuvieras utilizando abanicos de mayor dimensión y el color se va a ver muchísimo más intenso. Entonces, eso es muy relevante para saber. Es por eso que a veces nos logramos confundir con las fibras tecnológicas, chicas, porque si ya en la etiqueta de la cajita dice que es 0.07 y me dicen, ay, no, pero es que entre más dimensión tiene, más delgada es la fibra. Puede ser que lo único que se modifique sea su corte, sí, pero la base sigue siendo la misma porque el diámetro de la extensión es en 0.07. Entonces, si tú quieres una fibra tecnológica que sea un poco más ligera, pues sí, elige una que tenga un corte menor, o sea, que solamente su base sea su base sea la gruesa y todo lo demás sea delgado, pero toma en cuenta que el resultado en densidad no será el mismo. Si tú estás buscando resultados más intensos, entonces tienes que usar una fibra que tenga un grosor mayor, un corte mayor. Entonces, esto también es muy relevante para los resultados que tú quieres obtener. Veo que tengo muchos mensajitos en el chat. Aquí están los cortes. Bueno, en las blisters no vienen especificados qué corte tiene la fibra. Esto es, chicas, porque estos son cuestiones que se arreglan con el fabricante porque uno decide qué características va a tener la fibra que tú vas a vender. O a veces, muchas veces, de los mismos distribuidores no conocen este dato, no te lo pueden decir, pero tú visiblemente tienes que aprender a hacerlo. Lo que yo hago, yo siempre agarro las fibras, las deshebro, observo cada fibra a detalle y me puedo dar cuenta cuando la punta es más delgada que la base o cuando el cuerpo de la extensión es más delgado que la base. Entonces, ahí me puedo dar cuenta si es una fibra que tiene un corte bastante grueso en todo el cuerpo o más delgado. Sí, Lucy, nada más decía Ingrid, no se pueden utilizar en todas las clientas, pero eso lo van a ver en otro tema, me imagino que se pregunta, entonces sí, van a ver temas a detalle de lo relacionado. Y luego menciona otras desventajas que no estaban escritas en la presentación. Mencionó otras desventajas que no estaban escritas en la presentación. Sí, chicas, aquí ustedes van a ver imágenes y yo voy a hablar y hablar, les voy a contar todo lo que yo sé y todo lo que yo puedo decirles para no saturarles con información visual. A mí me gusta mucho hablar, entonces quiero que observen esta imagen y detalladamente ustedes pueden observar. ¿Saben cuál es la tarea? Hoy no se les va a dejar tarea, pero sí les digo, si ustedes tienen diferentes marcas en sus estudios, si tienen diferentes fibras tecnológicas y diferentes tipos de fibras, sáquenlas hoy, deshébrenlas, compárenlas, péguenlas en un cuaderno y se van a dar cuenta de que no todas tienen el mismo grosor a pesar de que digan que son 0.07, no todas tienen el mismo color, no todas tienen la misma textura ni la flexibilidad. Y está bien que tengan una gama amplia de productos porque para cada clienta hay una necesidad que cubrir. O sea, si hay clienta que le gusta un efecto rímel, pues no vas a usar una fibra con un corte muy delgado. Selene, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, tenía una pregunta acerca de Sí, los cortes. sí. ¿Los cortes son exclusivamente para las fibras tecnológicas o esos cortes los tienen todas las fibras? Lo tienen todas las fibras, desde las fibras convencionales hasta las fibras tecnológicas, todos los grosores. Entonces, solamente como que es una especificación característica de cada marca. Porque, por ejemplo, hay marcas que te venden como que son fibras muy intensas, entonces estas tienen un color muy intenso y un grosor bastante ancho. Entonces, porque el fin de ellos es vendértelo como este tipo de fibra. Y la persona que te lo vende como algo más elegante, más sutil o más delgado, entonces utiliza otro tipo de corte. Entonces, cada marca cubre cierto tipo de público, cierto tipo de estilo. Por ejemplo, Amorcha a mí se me hace una marca muy elegante, una marca muy sutil, porque aparte de que tiene un grosor no tan exagerado, pero sí tiene colores bien intensos y tiene las dos gamas, tanto mate como zinc. Entonces, estas dos líneas de productos me permiten poder tener diferentes tipos de clientes para realizar diferentes acabados. Entonces, para mí, Amorcha es una marca también muy elegante debido a que sus curvaturas no son tan rizadas, ¿no? Son curvas bastante relajadas, a pesar de que sea una D o una LD, no se ve tan exagerado el rizo. Entonces, este tipo de marca lo utilizo para un tipo exclusivo de clientes. Y tengo otras marcas en las que sí tengo curvaturas exageradas, longitudes más pronunciadas, entonces es para otro tipo de clientes, dependiendo, que es también lo que Kelly les va a mostrar, cómo ustedes pueden trabajar este tipo de clientes con cada tipo de fibra. Pero sí, el corte tiene que ver en todas las fibras, tanto en las convencionales como en las tecnológicas. Y bueno, hablando de los diámetros, que esto es algo que las veo que sí las tiene como que dudando un poco, la mayoría de las fibras tecnológicas que existen en el mercado están fabricadas con diámetros de 0.07. Y es por eso que en Amorche solamente tenemos fibras tecnológicas hasta el 5D, porque es lo más saludable posible. Si nosotros pasáramos a un 6D, ¿qué sería lo ideal? Que ya estuviera fabricado con un diámetro menor, en 0.05. A partir del 5D, donde empieza 6D, 7D, 8D hasta el 12D, lo ideal es que el diámetro vaya disminuyendo.
¿Sí? Por eso es que en Amorche, a partir de un estudio que se hizo, se hicieron pruebas tanto en estética como en salud. Lo ideal es solamente llegar hasta el 5D porque lo tenemos en 0.07. Entonces, mucho ojo aquí, chicas. Yo sé que esta era una duda que todas tenían desde un principio. ¿Cuál es el grosor ideal de los abanicos tecnológicos? ¿Cuál es la dimensión ideal que yo puedo utilizar? Pues bueno, todo va a depender del diámetro con el que esté construido nuestro abanico tecnológico. O sea, depende muchísimo. Si tú vas a utilizar un abanico 8D 0.07, pues obviamente sabemos que no es saludable. Además, imagínate, la base que vamos a obtener de un abanico tecnológico en un 0.07, en un 8D, el doble de tamaño que la de un 4D, y eso que la 4D yo ya la veo tosca. Entonces sí es bastante complicado poder elegirlo. Lo ideal es que para que la base del abanico tecnológico pueda disminuir en su anchura, el grosor tiene que ser menor. Muy bien. Y bueno, hablando de curvaturas, sí vamos a observar que afortunadamente, gracias a la tecnología, sí tenemos ya una gran variedad de curvaturas, pero esto también depende de la dimensión. A veces no encontramos abanicos tecnológicos en todas las curvaturas, y miren que la razón pues es por el método de fabricación también, además de que es un producto que prácticamente se está introduciendo al mercado. Ya las podemos encontrar en C, CC, en D, D+, L, M, en B, en muchas curvaturas. Afortunadamente, probablemente la fibra que tiene más curvaturas que se pueden elegir es la fibra flat y la YY. Son las dos que a lo mejor las encuentras en todas estas curvaturas, yo estoy segura que sí. Y bueno, luego está la W, y ya empezamos con los otros clovers. Entonces esto ya casi no los encontramos en gran variedad. Yo creo que las que más tenemos ahorita es la flat y la YY y la W. En el caso de los clover 4D, 5D, 8D, pues nada más los encontramos en CC o D. Esto es debido a la complejidad que tiene el armado, y pues ya ven el nudo que cada vez se hace más grueso. Entonces, convencionalmente estas son las curvaturas que vamos a encontrar. Y hablando de las longitudes, en Amorche tenemos nuestros abanicos tecnológicos de longitudes desde los 6 milímetros hasta los 14, porque considerando el grosor de las bases y las dimensiones, pues también recuerden que a mayor longitud y mayor dimensión, más peso tienen nuestros abanicos. Entonces, para evitar estos conflictos, sí tenemos también como que estéticamente marcadas las longitudes que utilizamos en Amorche. Por eso me gusta mucho porque para mí es una marca muy elegante que me pone límites, pero saludables. Pero sí podemos encontrar abanicos tecnológicos desde los 5 milímetros hasta los 18. Sí los he visto, yo conozco estos productos, ya los logré probar. La que podemos encontrar desde los 5 milímetros es la YY. Y bueno, hasta los 18 milímetros. Al principio, los 5D estaban, por ejemplo, tú podías encontrar YY hasta los 18 milímetros, pero el 5D solamente hasta el 13. Eso era porque conscientemente se sabe que ya después de esta longitud es mayor longitud, mayor peso, entonces no se fabricaban. Ahora ya hay algunas marcas que ya los manejan, así que yo estoy segura que ustedes sí conocen marcas que tienen este tipo de longitud. Lucy, Desafortunadamente, la marca que yo conocí que tiene 5 milímetros no la encontré en México y está difícil que la traigan hasta acá, pero sí es de una chica que está en Puerto Rico, así que no sé cómo la puedan obtener. Dime, Bere. ¿por qué si es en mate tiene mayor porosidad? No entendió esa parte de Dalia Jiménez. Bueno, porque, mira, las fibras tecnológicas están hechas de un material químico que pues se vuelve sólido, ¿no? Pero no sé si tú, vamos a hacer una comparación, tú compras una esponjita para lavar traste y dependiendo de la marca hay unas que tienen más porosidad que otras y las dos son una esponja y las dos sirven para lo mismo. Entonces, cuando tú sumerges estas esponjas en el agua, una absorbe más agua que la otra. La que tiene mayor porosidad retiene más, ¿no? Pero las dos tienen la misma función. Probablemente están hechas del mismo material, pero esta parte de que la fibra tecnológica, de la fibra con la que estamos hablando, tiene porosidad es debido a su composición química. Hay productos, hay fibras que son más sólidas que otras. Y bueno, esta porosidad pues nos va a dar ventajas, que al tener conexión con el adhesivo, pues el adhesivo puede penetrar esa porosidad. ¿Por qué? Porque no es un producto completamente liso. Nosotros lo vemos en el blister y lo vemos como si fuera liso, pero si tú lo ves con un microscopio, te vas a dar cuenta que tiene porosidad como cuando vemos la pestaña natural, que no es completamente lisa o que se vea sedosa. Entonces, esto es un acabado y entre mayor porosidad es porque así se va a ver más mate. Entre más liso es, se va a ver más sedoso. Una fibra silk es una fibra mate que fue sometida en un proceso en el que se le aplicó un producto que rellenó esa porosidad y le dio esa parte lisa, esa sedosidad, por eso se ve brillosito, por eso se ve más oscurito. Entonces, esta porosidad es por el producto con el que es creado y pues para que sea muchísimo más mate. ¿Sí? Entre más silk es, tiene menor porosidad, pero las dos tienen su funcionalidad, ¿ok? Entonces sí, por eso, y entre más poroso, pues es más ligero. Si tú agarras, no sé, las dos esponjas, la que absorbe más agua es la que pesa más, porque en esa porosidad pudo entrar más líquido. Pero si las sostienes sin nada de agua, va a haber una que va a pesar menos y es la que tiene mayor porosidad porque tiene mayor contenido de producto que hace la esponja. Entonces no sé si me voy a explicar, pero realmente por eso tienen porosidades las secciones para hacerla más ligera, menos pesada y para que se vea muchísimo más mate, ¿sí? No es como, bueno, podemos compararlo también que hay dos tipos de piedra. La piedra de río que es completamente lisa y que hasta brilla en el sol, tú ves cómo brilla la piedra. Pero si tú encuentras esa piedra come que utiliza mucho para pulir la piel, pues ves que tiene muchos huequitos y esa piedra no brilla. Entonces este es el efecto que causa si es una fibra mate o una fibra silk y el acabado es completamente diferente. Entonces los resultados son completamente diferentes y su uso debe ser completamente diferente. ¿Tú realizarías un efecto rímel con una fibra con mucha porosidad? Pues realmente no, porque no vas a tener el efecto de alargamiento, de intensidad de color, que se vea más larga, más gruesa. Las fibras flat por lo regular tienen colores muchísimo más intensos y son muchísimo más lisas. Entonces cada fibra tiene este tipo de características para poderse trabajar de una forma adecuada. Sí, las fibras tecnológicas de Amorche sí son mates, pero tienen un color bastante intenso, y pues esto es porque Cristina se dio la tarea, por eso tardó muchísimo en traer las fibras tecnológicas, Cristina, porque ella es súper exigente y obviamente no iba a elegir cualquier producto, entonces se dio la tarea de reunir las características que ella quería para su fibra, y es por eso que las fibras tecnológicas son completamente diferentes. En el mercado las pueden encontrar en color negro, color marrón, y también en otros colores como el azul, el morado, verde, rojo, amarillo, naranja. Ya hay muchísimas marcas que tienen muchísimos colores ya de fácil acceso de encontrar, y pues eso también nos permite crear diferentes efectos. Entonces, en Amorche solamente tenemos negro en colores, o sea, son colores muy oscuros, pero porque realmente los colores vivos, como el azul, el verde, se utilizan más como para efectos de fantasía y efectos pues, de portafolio. Una fibra tecnológica, chica, debe sentirse, independientemente de cómo tú lo veas, como en esta foto que se ve bastante negro y podríamos pensar que se ve súper pesado, que es incómodo, que está tosco, que la tienda no lo va a soportar, pero pues sí soporta, es que estas fibras deben sentirse suaves, ligeras y flexibles. O sea, ¿a qué me refiero, chicas? El acabado de la fibra no puede delimitar cómo es la textura de la fibra.
porque visualmente podemos engañarnos. Entonces, afortunadamente Amorche cumple con estos requisitos de ser suave, ligera y bastante flexible, que es una fibra que no pierde su curvatura y que además, a pesar de que no importa la dimensión que estés utilizando, no se siente pesado, no se siente tosco y pues obviamente tenemos limitaciones en las dimensiones, entonces podemos obtener este tipo de resultados y aún así obtener características favorables con nuestras fibras. Otra característica muy importante que yo desde hace rato les quería mencionar es que, a diferencia de la mayoría de las fibras tecnológicas que existen en el mercado, Amorche, por ejemplo, en todas sus extensiones tecnológicas, la base es muchísimo más corta. Tenemos extensiones con un cuello de 2 milímetros, lo cual hace que se aprecie más su curvatura. Chicas, ¿alguien tiene su micrófono? Sí, ahí en el grupo lo solicitamos a Cris que les deje el catálogo, la liga para que puedan pedir información sobre los productos. Y, mira, ella dice que teníamos descuento por participar en la maestría. No lo sé, sorpresita, Cristina. Ok, la imagen anterior. Sí, todas tienen un 35% de descuento en el producto, pero hablamos después de esto. Muy bien, quedó grabado, chicas. Aquí está la imagen anterior. ¿Cuál es la duda sobre este temita? No veo preguntas. Pues bien, ¿cómo vamos hasta aquí, chicas? ¿Aprendieron algo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Tienen muchas dudas, ¿verdad? ¿Quieren saber más cosas? A ver, déjenme comentarios en el chat, mientras voy por mi cafecito. Qué clase magistral, ¿verdad? Y nada más es el inicio, el inicio. Imagínense, ese es el primer día, ya estamos a nada de finalizarlo. Aguantan un poquito más, lo veo súper interesadas y todas así con atención completa. Muchas gracias por lo cual. Imagínense los próximos 3 días donde vamos a empezar a ver ya la parte técnica, o sea, las texturas, todo eso de, todas esas dudas que estoy leyendo aquí, chicas, no se preocupen, cada una de esas dudas y más, dudas que ni siquiera lo imaginan que pueden tener, van a ser destacadas, vamos a explicar paso a paso cada uno de esto. Finalizando con la última clase, ustedes van a ser unas expertas, van a tener una maestría, como lo dice el título, una maestría en volumen tecnológico, no es por otra cosa que lo llamamos así. Me encantó, muchas gracias, qué bien. Yo creo que sí, todos están muy, muy, muy contentas. Y bueno, Lucy, adelante, no sé. Muy bien, chicas, continuamos. Ahora les voy a desglosar cada una de las fibras tecnológicas que ya les mostré. Les repito, ya vimos cuál es la estructura, cómo están formadas, cómo fueron fabricadas, ¿ok? Y ya también les dije, les mostré el catálogo de las fibras tecnológicas que yo ya logré probar y que encontré en el mercado. Sé que probablemente existan más y no tardan en mandar la sorpresa que sale una nueva fibra tecnológica. Ya hablamos de los beneficios, de las ventajas, desventajas que tenemos al utilizarlo. Y bueno, también estamos hablando de las características específicas del producto de Amorche, porque sí queremos recalcar la diferencia en que los productos de Amorche están fabricados especialmente para obtener mayores beneficios, tanto estéticos como saludables. Y bien, pues la fibra Yeye es la fibra que todas ustedes conocen, creo que es la que en su mayoría han podido utilizar y a la que han tenido acceso desde un principio, aparte de la flat, pero pues esta fibra Yeye está compuesta por 4 fibras cilíndricas que forman pues esta forma de una Y. La ventaja que tiene pues es, como todas las fibras tecnológicas, tiene una base plana y se puede colocar por arriba o por abajo. Todas saben que con esta fibra se crea el efecto hawaiano. Hace rato comentaba Bere, en una plática que teníamos, que este nombre fue patentado, que una persona, creo que en Brasil, dijo, le voy a llamar o efecto brasileño, y así se quedó patentado. Por eso es que muchos de los efectos que son creados con fibras tecnológicas, pues se les dicen brasileño, capín brasileño, volumen brasileño, porque pues hay algunos profesionales que se han dado la tarea de crear sus propios efectos y patentarlos. Pero como también comentaban hace rato en el chat, cada uno de ustedes puede llamarle a los efectos creados con estas fibras tecnológicas como más les guste, porque no tenemos la verdad absoluta, simplemente somos artistas creativos y cada cosa que se nos ocurre nosotros le podemos también inventar un nombre. Entonces la fibra tecnológica Yeye es una fibra muy versátil, nos sirve para realizar efectos muy dramáticos. ¿Por qué? Porque debido a que tiene esa estructura con 2 fibras de cada lado que se unen creando como un efecto de fibra flat, o sea, unas 2 espigas abiertas más anchas, entonces produce un efecto muchísimo más dramático. Este es ideal para aquellas clientes que siempre quieren algo súper intenso, que llame la atención, que no se vea una línea perfecta, porque al tener mayor apertura pues nos va a dar siempre más relieve y las puntas se ven más definidas. Pues ahorita yo les voy a deshojar cada una de estas fibras tecnológicas, pero el día de la clase técnica, cuando mis otras compañeras le mencionen todos los efectos que ustedes quieran crear, pues no, se van a quedar con el ojo cuadrado de saber todos los beneficios que le pueden. Así que olvídense de que con esta fibra solamente pueden crear el efecto hawaiano, no saben todas las ventajas que tiene. Hay una variación de la fibra Yeye, yo la encontré hace un tiempo, es una fibra Yeye que está hecha con 2 fibras flat elipse, la cual nada más se veían sus 2 puntitas separadas y la base estaba una encima de la otra. Ligeramente la base se veía un poco más delgada y más estética, pero después dejé de encontrarla y actualmente pues estoy trabajando con la fibra de Amorche, que tiene una fibra plana en 4D. Uy, veo muchos mensajes, chicas. Betty dice, esto era imperdible, me encantó. Muy bien. Después de la Yeye, pues tenemos la fibra B. Hace rato me dijeron, no me quedó claro, ¿qué es eso? ¿Cómo que es con 2 fibras flat? Pues sí, chicas, esta es una fibra creada por 2 fibras flat. La vamos a encontrar en una variación de punto 20, punto 15 y punto 10. La Yeye la podemos encontrar en muchas curvaturas actualmente, desde la C hasta la D+, la L, la M. En el caso de la fibra B las encontramos en fibras muy lacias, en la C, la B, la J, la CC y la D. Yo creo que actualmente ya también la encontramos en la D+. Esta fibra se utiliza para realizar efectos anime, ya que tiene una apertura muchísimo más amplia que la Yeye y pues está conformada por 2 fibras flat en la que una está conectada encima de la otra. La ventaja que tiene es que el cuello es bastante corto, de 2 milímetros aproximadamente, pero por eso tiene una forma de V profunda. O sea, la apertura es prácticamente hasta el cuellito y se puede utilizar para crear efectos anime o demasiado dramáticos. La verdad es que sí, se queda bastante bien, pero para mi gusto pues no fue la mejor. Entonces solamente la utilizo para hacer unos efectos de portafolio, que en la siguiente clase yo les voy a mostrar los resultados al usar estas fibras completas. Igual hace rato preguntaban si se pueden trabajar al 100%, si hay una manera de trabajar fibras completas, fibras tecnológicas al 100%, también eso se los vamos a enseñar en la clase ya donde vamos a incluir todo lo técnico.
Así que no se la pierdan. No se pierdan las clases, ¿eh? No, 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 esto está imperdible. La siguiente clase, fibra es la YY, que esto es igual a una Y, pero está conformada por 6 fibras circulares o cónicas o redondas, con base redonda, pero ya aumenta la dimensión. Imagínense si la YY se ve bastante intensa, ¿cómo se logra ver esta fibra? Para mí son dos espigas completamente direccionadas a lados opuestos, entonces pueden causar efectos de mayor relieve con mayor intensidad, pero mucho cuidado. Si no la encuentran en un diámetro menor a 0.07, para mí no es saludable, no es estético, así que ahí bajo su responsabilidad ustedes van a utilizar este tipo de fibras. A lo mejor las fibras que sobrepasen la dimensión en un diámetro mayor a 0.05 pueden ser creados para efectos de fantasía, efectos de portafolio, pero no para trabajarlo convencionalmente, al menos que tuvieran una pestaña extraordinariamente gruesa, que lo dudo. Entonces, sí se pueden crear diferentes efectos, los resultados se verían más intensos. Y la siguiente fibra que pudimos observar es la W, que esta para mí es mi favorita, porque es la fibra que tiene mayor simetría, porque solamente son 3 extensiones que lo conforman. Entonces, el espacio que existe entre cada extensión resulta ser casi el mismo y no está tan abierto como la mayoría de los abanicos tecnológicos. Estéticamente me parece la más apta debido a que su cuello y base son muy delgados, pues la dimensión es menor. Entonces, para mí es muy estética, muy bonita, muy elegante. Se pueden encontrar en curvaturas desde la CC hasta la D más L, M, muy versátil. Solamente las he observado en color negro y color café. Espero que pronto salgan en color. Pero la verdad que para mí esta es la mejor fibra tecnológica, me ayuda a crear efectos muy elegantes, muy sutiles, se pueden utilizar debido a que tiene menor dimensión. Esta fibra sí se puede utilizar en una mayor longitud. Recuerden esta regla de que a mayor dimensión, menor longitud debemos utilizar, porque la otra regla es que a mayor longitud, menor dimensión, para evitar el peso del abanico, ¿ok? Espero que haya quedado claro. A mí yo he impuesto estas reglas porque me queda más claro cuál es la funcionalidad entre la combinación de la longitud y la dimensión. Así que, de verdad, chicas, para mí esta es la mejor fibra tecnológica, es la más bonita, la más elegante, es muy versátil, se puede combinar con las otras fibras tecnológicas y lo más importante que esta va a ser nuestra fibra comodín el día que lleguemos a la parte técnica, porque les voy a mostrar cómo utilizar esta fibra tecnológica para usarla al rescate de todo el mundo, ¿ok? La siguiente fibra tecnológica, que pues imagínense, ¿no? Ya es el triple W, el doble W o el doble 3D Clover, o sea que es un 3D sobre un 3D. E imagínense una base ancha de 6 extensiones unidas. Y la misma recomendación, si ustedes piensan usar esta fibra, tienen que tratar de conseguirla en un diámetro menor a 0.07 y si no, solamente utilizarla para fotografías o para fantasías, pero miren, el efecto se vería muy bonito, sí, tal vez, pero en realidad sí aumenta mucho el peso, sobre todo que la base no es estética para mi gusto, las pueden encontrar en curvas convencionales de la D y la D+, y pues la base sigue siendo muy ancha, para mí no es estética. Entonces, vamos a la siguiente, que esta también creo que es la favorita de la mayoría de ustedes, ¿verdad? Díganme si no, ¿cuál es su fibra? Sí, la W y la 3D Clover son lo mismo. Por eso ustedes la pueden encontrar en diferentes marcas con diferentes nombres. Díganme cuál es su fibra tecnológica favorita, chicas. Algunas yo sé que me van a decir que el YY, otros me van a decir que el 4D, y yo sé que hay muchas que les gusta el 5D, no sé, sí, para mí, o sea, igual que ustedes, igual que la mayoría, la W para mí es mi favorita, es la que más utilizo. Muy bien, 3D y 4D. ¿Y por qué no? Las que les gusta el 5D también digan el 5D es mi favorito. Bueno, con el 4D ya podemos alcanzar una mayor dimensión y todavía estamos hablando de algo saludable. En esta dimensión se puede trabajar longitudes moderadas. Yo lo he logrado trabajar hasta un 12 milímetros o un 13 sin causar daño a la pestaña natural, pero pues trabajando el sistema que les vamos a mostrar a ustedes para el cuidado de la pestaña natural. Es una fibra bastante bonita, todavía alcanza a tener una buena simetría. La base no es tan ancha como la del 5D, entonces estéticamente es bastante favorable y logramos obtener volúmenes bastante abundantes. Entonces, pues adelante con esta fibra, aprobada. Y viene la doble 4 de Clover o la 8 de Clover. Bueno, si se puede dar cuenta que las dobles Clover pues tienen esta característica en donde están unidas de 2 en 2. Esto es lo que hace es que si tú pones un 4D y luego lo quieres cambiar por un 8D, intensifica el efecto que causa el 4 de Clover. O sea, esa es la intención de este tipo de fibras en las que al unir 2 extensiones por cada espiga, pues la espiga se va a ver más intensa, más gruesa, va a haber más color y pues aumentar la dimensión. Pero pues ya tenemos una base súper más ancha y la recomendación de nuevo es que si van a buscar esta fibra, que la encuentren en un diámetro menor a 0.07. Muy bien, para que sea lo más saludable posible y que cuiden las longitudes que van a trabajar con este tipo de fibra. Obviamente los Clover dobles, el que es el 3D Clover, el doble YY, el doble 4D, el doble 3D, son fibras que se utilizan para intensificar los resultados, para aumentar la intensidad de color, para aumentar la densidad del acabado, del set completo, pero se tiene que manejar con extremo cuidado y como les decía, probablemente solamente para trabajos de portafolio o de fantasía, pero no para trabajos comerciales, al menos que encuentren la forma de hacerlo de una manera más saludable. La fibra 5 de Clover, pues ese es el límite de las fibras tecnológicas que yo recomiendo utilizar. En Emolchi solamente tenemos hasta esta dimensión, debido a que la base, si ya usamos un 6D, ya se va a ver más ancha, pero con este tipo de fibras logramos obtener un volumen bastante abundante. Debido al acabado también de la fibra, podemos obtener mayor intensidad de color y mayor densidad. A las clientas les encanta. Es una fibra bastante versátil, se puede combinar con las otras 2 o 3 fibras tecnológicas que ya les he mencionado anteriormente, en las más convencionales, y lograr diferentes efectos. Obviamente, este tipo de fibra es para aumentar el volumen y pues la abundancia. Hace rato comentaban que si el resultado en una clienta es el mismo, no, con cada clienta vamos a obtener un resultado diferente. Por eso, desde un inicio debemos realizar un diagnóstico en el cual podamos determinar cuál es la dimensión adecuada dependiendo de la necesidad que tiene mi clienta o de cuál es su petición. Si mi clienta me dice que tiene el deseo de tener unas pestañas súper abundantes, pero su pestaña pues es muy escasa, obviamente no vamos a tener esos resultados. Sí, Clover se llama porque Clover en inglés es trébol, entonces hay trébol de 3 hojitas, de 4 hojitas, de 5 hojitas. Pues es el nombre que se les dio el fabricante a este producto. Muy bien. Y vamos a continuar, chicas,
con el 8D. O sea, esta fibra me impacta porque la verdad estéticamente para mí no es favorable, es demasiado tosca, su apertura es demasiado extensa, encontré un 8D que tenía 12 milímetros de apertura, o sea, lo bastante exagerado, pero bueno, se logran crear diferentes efectos con este tipo de fibra. Cada extensión tecnológica está creada para cubrir una necesidad, pero aguas con esas necesidades que ustedes necesitan cubrir, simplemente para mí no la recomiendo, pero recordamos que una de las ventajas de utilizar abanicos tecnológicos pues es que no tienes la necesidad de armar tus propios abanicos. A lo largo de estas sesiones que vamos a tener, les vamos a ir mostrando cómo optimizar su uso sin necesidad de que tengas que aumentar exorbitadamente pues la dimensión para obtener diferentes efectos. La verdad es que yo quería mostrarles todas las fibras que encontré en el mercado, me falta la 6D, pero obviamente es muy parecida a la 8D y la apertura también es bastante amplia, cero estético para mí, pero se logran efectos como ya ustedes ya conocen esos volúmenes americanos despeinados. Simplemente hay que trabajar con mucha responsabilidad de este tipo de productos, utilizarlos sabiamente y reconocer cuál es el objetivo del set que quiero crear. Muy bien, entonces aquí vamos a pasarnos con el Flora, con el Flower o con espigas, el tipo pluma. Este tipo de fibra tecnológica pues ya viene armado, todas tienen la misma dimensión y esa es la intención, que cuando tú tengas que levantar la espiga ya no tengas que contar las extensiones para que todos tengan la misma dimensión y con esto puedes crear efectos como efectos rímel, efectos plumas, efectos wispy combinado con otras fibras tecnológicas y también hacer king case, mucho tipo de efectos, ¿no? La ventaja es que es hasta el 5D, de la desventaja es que tiene la base pues plana, pero sí es funcional y lo van a encontrar con longitudes mayores desde los 9 milímetros hasta los 16 milímetros para poder crear este tipo de efectos. Por el momento solamente los he visto en color negro y en curva C, CC y D. Entonces sí tiene una funcionalidad para que ya no esté batallando solamente en la dimensión con la que vas a crear la espiga, pero al final de cuentas la base no se le puede modificar pues porque ya viene prearmada. Y bueno, habíamos estado, me habían estado preguntando sobre los prearmados, que no lo tenemos aquí, pero bueno, el prearmado se utiliza de una forma muy diferente a los abanicos tecnológicos, porque, bueno, si bien sabemos que lo podemos encontrar desde una dimensión de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, hasta no sé cuánta dimensión pueden encontrar ustedes los premates o los abanicos prearmados. La diferencia es que los abanicos prearmados sí tienen una estructura perfecta. ¿Qué quiere decir? Que son simétricos, que todos los cuellos miden lo mismo, que todas las bases están unidas y preferente que los abanicos prearmados sí tienen bases redondas, no bases planas como los abanicos tecnológicos. Esa es la diferencia, lo cual estéticamente los hace mucho mejor, pero tienen una complicación, porque así como vienen selladas las fibras tecnológicas con este adhesivo que ustedes vieron o con este barniz que se les aplicó para sellar las bases, los abanicos prearmados también vienen cubiertos con esta película, con este adhesivo, para que no pierdan la forma de su base. Entonces, el dipping es completamente diferente, que eso se lo vamos a mostrar en la siguiente sesión, y la conexión también es completamente diferente a la de las fibras tecnológicas, el levantamiento. Entonces, sí se considera un abanico tecnológico, pues porque ya viene armado y te va a dar muchas facilidades, pero su estructura es muy diferente a la de las fibras tecnológicas, por lo tanto, su metodología de aplicación también. Espero que haya quedado claro ese punto de los prearmados. Entonces, vamos, chicas, ya nos estamos acercando a la meta final. Me gustaría ver si tienen más comentarios, si tienen más dudas, pero la calidad es muy importante. Si ustedes pueden observar esta imagen en el centro, encontramos un abanico tecnológico en el cual ¿con qué medidas? Bueno, yo, si ustedes me conocen, saben que no utilizo longitudes mayores a los 13 milímetros y gracias a eso, pues he podido conservar la salud de las pestañas naturales de mi cliente. Tengo clientes que ya tienen 5 años aplicando extensiones conmigo y hasta la fecha no hemos visto algo contraproducente con el uso de las extensiones de pestañas, pero no solamente tiene que ver eso, chicas, tiene mucho que ver desde cómo nosotros preparamos la pestaña natural hasta cómo realizamos nuestra técnica, qué metodología utilizamos, la dimensión, la longitud. Sí, pero de verdad es que lo que sí les recomiendo es empezar a utilizar la mínima longitud que ustedes conozcan. Yo la longitud más corta que conozco es la 4 milímetros, que la tenemos en Amorche, y la verdad es que cuando empecé a usar estas longitudes, mi perspectiva del diseño, de la creación de efectos cambió muchísimo. Por eso cuando ustedes ven mis trabajos publicados en Facebook, en Instagram, me dicen, Lucy, es que yo no sé cómo es que le haces, que por más que lo intento no logro obtener ese efecto, y eso es porque he aprendido a utilizar las longitudes menores. No importa qué tan largo quieras utilizarlo, más bien preocúpate qué tan corto le estás aprendiendo a aplicar. Entre más cortos apliques, más beneficios vas a tener. Entonces, para mí el máximo largo permitido, y siento que exagero, es el 13 milímetros, ¿sí? Y aún así he logrado convencer a muchas clientes que estaban acostumbradas a usar extra largos a utilizar longitudes menores y quedan satisfechos porque los efectos ya se realizan con otro tipo de especificaciones y cubrimos otras necesidades como hacer los ojos más estéticos, más expresivos, corregimos asimetrías, entonces todo eso nos va a dar más beneficios. Pero de verdad, mi consejo del día es que busquen las longitudes más cortas que puedan trabajar y empezar a practicar con ellas, y eso les va a dar muchísimos más beneficios que ponerse un límite con el largo que quieran utilizar. Entonces, la calidad es muy importante, chicas. Un producto de calidad te va a dar más beneficios, un producto de calidad te va a dar mayor rendimiento porque no vas a desperdiciar tantas fibras, un producto de mayor calidad va a ser más rendidor, pero sobre todo va a ser más resistente, y a eso me refiero a lo que les comentaba anteriormente, que las fibras no pierdan su curvatura, porque si no, estéticamente estamos perdiendo una clienta. Ella el día que se va te va a decir, me encanta cómo se me ven las extensiones, y a los pocos días te va a decir, oye, el día que fui a mi cita se veían bien rizadas, y hoy no sé por qué me doy cuenta que se ven muy lacias y no me gusta. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, pero ser muy observadoras con el producto que estamos utilizando, observar las características de las fibras que conforman nuestros abanicos tecnológicos, chicas. Qué textura, qué grosor, qué corte, el color, la curvatura, las bases, sobre todo, los cuellos, qué tan largos, qué tan cortos, porque todo esto va a delimitar cómo queden el resultado final, la apariencia final, la impresión general del trabajo que yo esté realizando. Es muy común que nos toquen fibras tecnológicas como las que vemos aquí, que se ven arrugaditas, que se ven quemaditas, o que las bases o los cuellos no se ven unificados, o que no todas las extensiones que lo conforman tienen la misma longitud, unas se ven más cortas que otras, o que son demasiado simétricos. Entonces, esto tiene que ver mucho con el método de fabricación de la fibra, y sobre todo que en apariencia a veces se ve muy bien, pero cuando ya lo empezamos a trabajar, el resultado es todo lo contrario. Recuerden, chicas, que a veces, como Amorche, ustedes la pueden ver que es demasiado intensa, gruesa o hasta cierto punto tosca, pero cuando la logras trabajar, tocar, te das cuenta que es una fibra muy ligera, muy flexible y bastante cómoda. Y así es muy importante que tomen en cuenta estos detalles. Y no estoy hablando de que si es costoso o es económico, sino que realmente el producto te pueda ofrecer ventajas, más ventajas que desventajas, y que te pueda ofrecer altos rendimientos y que las clientas queden fascinadas, porque al final de cuentas, ellas son lo más importante. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicas? ¿Todo bien? Estamos por concluir este entrenamiento el día de hoy. Perfecto, todo bien. Perfecto. ¿Ya tienen hambre, chicas?
Súper. Espero que hayan hecho suficientes anotaciones, que hayan logrado hacer muchos dibujos y de todos modos, mire, hoy no hay tarea, pero hay mucha información que procesar. De verdad me gustaría que si se quedan con alguna duda, lo anoten en su cuaderno para que en la próxima clase yo pueda seguir resolviendo. Mi cabeza explota con tanta información. Betty, excelente. Emocionada con todo lo que aprendí hoy. Esa es la intención, chicas, que de verdad puedan aprovechar todo el conocimiento. Ángela dice que todo bien, Mariana dice que súper, sí, todo bien. Me encanta, chicas, me encanta. Estoy muy contenta de verdad poder haber cumplido con esta clase. Como saben, mi garganta está dando las últimas. Pero bien, qué contenta estoy de poder compartir con ustedes. De verdad, de verdad, de verdad, espero que hayamos cumplido con sus expectativas el día de hoy. No crean que esto ya se acabó. Tenemos muchísima información más que compartir. Váyanse preparando para las siguientes clases porque la parte técnica va a estar, no se me desvelen estos días. Levántense temprano, frescas como lechuguitas. Vamos a estar pendientes de todas ustedes. Así que vayan haciendo todas sus anotaciones. En la siguiente sesión va a estar increíble. Mónica, muchas gracias. Marina, Ingrid. Sí, intentamos desglosar cada tema con toda la información, de verdad, les prometo que si algo se me olvidó, seguramente en la siguiente clase me voy a acordar y se los voy a decir, porque no nos queremos quedar con nadita, nadititita. Así es, así es. Y bueno, como lo dice la frase, chicas, la excelencia hace la diferencia, ¿sí? Entonces, nos preocupamos de ser excelentes, por eso estamos aquí, para que hagamos esa gran diferencia. Y bueno, Lucy, ¿puedes dejar a compartir? Porque yo creo que sigo teniendo la misma emoción como del inicio, aunque ya el día se nos está acabando. Ya tenemos 4 horas y media aquí juntas. No, O sea, man. volaron, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento pasaron 4 horas y media, cierto? O sea, ¿cómo lo sintieron ustedes? ¿Fue pesado? ¿Fue mucho? Todo excelente, ¿sí? Entonces, pueden estar otras 5 horas aquí. No fue nada pesado, ¿verdad? Todo era el tiempo muy dinámico. Ese es el punto, eso es lo que hemos trabajado dentro de Amorche y bueno, el proyecto, el equipo, el gran equipo de los Amorche Brand Masters, eso es lo que hemos preparado durante todos esos meses. Créenos que fue un trabajo duro, fuerte y todo para ustedes, todo eso para ustedes. Gracias a cada una, la verdad, de estar el día de hoy. Ya sabemos que las agendas están así por explotar, pero bueno, es nada más el inicio, es nada más el inicio. Alguien preguntó si van a necesitar material para el miércoles. Sí, chicas, el miércoles 13 de diciembre, cuando es nuestra segunda clase, a esta clase, a partir de esta clase ya vamos a empezar a tocar fibras, extensiones, entonces tienen que tener preparado. Se le había mandado el comunicado en el WhatsApp. Ahora en un ratito voy a cerrar nuevamente el grupo para poder reenviar y que se le quede ahí y que nadie se pierde de esta información, ¿sale? Todo lo importante se lo voy a enviar a través del grupo de WhatsApp. Y si alguien llega a tener alguna duda o algo que no le queda claro, por favor que se comuniquen a través del WhatsApp de la oficina. Ahí en el grupo pueden encontrarlo con el logo de Amorche. Entonces a ese número se le van a dar todos los informes, o sea, todas las inquietudes que tengan. Y bueno, yo la vez pasada que les hice que me contestan de la pregunta, bueno, buenísimo, no aproveché de grabar y ahora quiero que lo hagamos nuevamente porque quiero cerrar el día con esto, quiero publicar esto. Yo todo el día estaba súper calladita porque muy concentrada aquí, pero la verdad me encantaría que hagamos esto. Les comparto a través del WhatsApp, que ustedes lo tengan y se recuerdan ese gran día, este día donde empieza un cambio y van a hacer esa diferencia, ¿sí? De la que estamos hablando. Entonces, abrimos micrófonos, por favor. ¿Sí me pueden hacer el ejercicio nuevamente? ¿Sí? ¿Están listísimas? Sí, sí, van. Sí. Solo una loca como Cristina puede hacer esto. Solo ella puede pedir esto. Hay que cerrar ese día con una gran sonrisa y darse las gracias de todos los esfuerzos que hemos hecho para estar aquí, porque sabemos que cada una ha hecho un gran esfuerzo. Entonces, chicas, ahí les va. ¿Cómo les estuvo? ¿Bueno o buenísimo? Buenísimo. Buenísimo. Que bueno que estamos grabando video. Nuevamente, los quiero más activos, por favor. Chicas, ¿cómo estuvo su primer día? ¿Bueno o buenísimo? Buenísimo. Ay, qué cansadas. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Ya le estoy sintiendo que están súper cansadas. Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer. La próxima lo vamos a cambiar. Buenas tardes. Bueno, chicas, no perdemos más de su tiempo. Encantadísimas nuevamente por tenerlas aquí. Esperamos, la verdad, de corazón, que hayan llevado muchísimo de ese entrenamiento. La verdad, no, o sea, se les juro, las próximas 3 sesiones sus cabezas van a explotar, así como siempre nos hemos preocupado que sea en Amorche. Si alguien tiene alguna duda, una inquietud, un comentario, siéntanse libre de hacerlos, una recomendación. Vamos a dar un fuerte aplauso a Lucía Vinagre y a Bere Navarro, que estuvieron el día de hoy. Sí, se los merecen, chicas, se los merecen muchísimo. Y la próxima vamos a ir viendo a Eli. No sé si Eli ya estaba por aquí, tenía un pendiente ella, pero las estamos esperando. Pueden respirar hasta miércoles, porque a partir de miércoles ya empieza lo bueno, como se dice, ¿no? Bueno, chicas, nos despedimos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, muchos besos, cuídense, trabajan mucho, producen mucho, facturan mucho, aprenden mucho. Ojalá que pudieron escribir toda esa información en sus libretas. Recuerdan que todas esas que han adquirido sus grabaciones previamente, hoy mismo se le van a abrir sus grupos donde van a ser dirigidas para ir compartiéndose las cosas. Entonces, quien no ha adquirido grabación y está interesado, porque sí nos llegaron muchos mensajes de esto, se les va a dar la oportunidad, chicas, de poder hacerlo. Entonces, mandan mensajito a la oficina, preguntan, ahí tienen la opción de 1 día, de 5 días y de 30 días. Una aclaración, quien tiene días de grabación, se le está dando más tiempo para entrega de tareas, ¿sí? Un ejemplo, si tú tienes 5 días adquiridos de grabación y tu día de entrega es 15 de, o sea, de la primera entrega es 15 de diciembre, al tener los 5 días de grabación, tu entrega va a ser hasta 20 de diciembre. Entonces, están sumando los días de grabación para su entrega también de las tareas. Y las grabaciones son 5 días de cada sesión, ¿sí? 5 días de cada sesión, no que 5 días completos por los 4 clases, ¿sí? Hoy termina la clase, más tarde se le envía la grabación, empieza a contar los 5 días. La siguiente sesión, termina la clase, se le envía, empieza a contar los 5 días. Espero que esto sí quedó claro. ¿O clarísimo?
Mejor, ¿no? Claro, clarísimo. Muy bien. Y el producto ya les compartí el catálogo. Quien está interesado, quien quiere utilizar el día de miércoles, por ejemplo, el producto, o también miércoles, viernes, los días que vienen, el producto de Amorche, recuerden que tengan 35% de descuento. Eso es solamente para ustedes. Hasta la fecha no hemos dado un descuento así en fibras tecnológicas y créeme que sí es un descontazo. Entonces aprovechan si gustan, si quieren probar algo nuevo o quien ya los conoce, es una muy, muy buena oportunidad. Y bueno, nos vemos el día 13, este miércoles, punto a las 9 a.m. Y recuerden que La excelencia Excelencia hace la hace la diferencia. diferencia. Muchas gracias. Chao. Bye.